Fijaros, para que veáis lo que ha pasado en redes, digo que no me extraña nada la dimisión del responsable de redes del PP. Mira, estas son la conversación, es decir, este es el gráfico de la conversación en Twitter durante la última semana con menciones a Pablo Casado, ¿vale? Es decir, ha habido más de 1 millón de menciones. Bueno, fijaros, la manchita esta que veis aquí, esa manchita de ahí, es decir, esta es la cuenta del Partido Popular y estas son, pues serán los cargos que Alberto Casero fue llamando. Bueno, en realidad muy poca gente ha hecho menciones favorables defendiendo a Casado. Fijaros, sin embargo, y os sonará muchos estos nombres, toda la derecha mediática, en este caso también, pero toda la derecha digital, es decir, las cuentas que hacen retweet, es decir, bueno, lo que pongo aquí, ¿no? Al final, la derecha digital que no es solamente de Vox, es decir, retuitea a Vox, pero también a Rosa Díez, a Ayuso, a Cayetana, incluso también a Ismael Quesada, el responsable de redes, también lo retuitean bastante. De hecho, está por ahí por la comunidad, no porque haya hecho ningún ataque a Pablo Casado, sino porque han aprovechado que él renunció como responsable de redes del Partido Popular. También en la conversación de, bueno, que Pablo Casado se ha ido quedando solo. Pero yo voy a tratar de analizar lo que yo creo, es mi análisis, ¿vale? Y antes de empezar por él, le quiero agradecer a Jorge Temes, que le ha hecho un regalo a Jojarjus. Y aparte ya tenemos las 20, y que a partir de ahora se van sumando y mañana empezaremos por el número de suscripciones que llevemos, y si llegamos a 20 pues volvemos a sortear no 2 sino 3 libros. Creo que ya tenemos 11 o 12 libros ya con la dirección para mandar entre la gente que ha ganado el sorteo y la gente que lo ha conseguido directamente. No sé si tengo por aquí, sí. Epa. Tengo aquí el libro para recordarlo a la gente que no lo sabéis. Es decir, tenemos un acuerdo con la Fundación Rosa de Luxemburgo para, digamos, creo que es un informe coordinado por Miquel Ramos, que, bueno, son 800 páginas y 1 kilo de información sobre la ultraderecha, tanto en España con las conexiones internacionales, cómo usa las redes, etcétera, y que para conseguirlo directamente se puede hacer una suscripción por 6 meses o una suscripción nivel 3, o digamos que también en Patreon puede apoyarnos con siendo mecenas por 10 euros, y directamente se envía el libro, que bueno, enviarlo vale 5 euros, porque pesa 1 kilo. Entonces, bueno, era para cubrir un poco gasto. Así que, bueno, voy a hacer un pequeño análisis, ¿vale? El mío propio, de dónde creo que están las claves, ¿vale? Y más allá de la parte cuantitativa, aquí vemos que cuantitativamente es brutal la soledad que también se la ha buscado Pablo Casado. Es decir, él ha estado, es decir, el Partido Popular en general ha estado en esta ecosfera y se ha beneficiado de ella, ¿no? Fijaros, digamos que si de Pablo Casado había 1 millón de menciones en Twitter durante la semana, de Ayuso ha sido mucho mayor, ha sido 1.600.000. Y fijaros, aquí el 60% más o menos ha sido de la izquierda. Es decir, la gente de Pablo Casado no ha atacado a Ayuso, es decir, no ha habido un ataque digital nombrando a Ayuso. Sí que, si lo veis aquí arriba, estas son mencionando a Pablo Casado, apoyando a Pablo Casado, pero no ha habido ataques a Ayuso desde el Partido Popular o desde el entorno de Pablo Casado, si acaso estas manchitas que veis por aquí. Pero veis que más o menos el 60% pedía la dimisión de Ayuso o mencionaba a Ayuso atacándola por los casos de corrupción que se han estado viendo. Y aquí veis toda la ecosfera que estamos hablando antes defendiéndola, ¿no? Es decir, que si hay gente desde la derecha que no la defendía, son estas manchitas que están por fuera. ¿Dónde creo yo que están las claves? No a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, que esto también es importante. Si, digamos, esta herramienta Stalkwalker, que no solamente hace captura de lo que pasa en Twitter, sino de en todas las plataformas digitales, y fijaros cómo Casado ha tenido 2,2 millones de menciones, perdón, Ayuso ha tenido 2,2 millones de menciones y Pablo Casado ha tenido 1,2 millones, casi el doble Ayuso. Pero sin embargo, si buscamos Casado dimisión y Ayuso dimisión, a pesar de tener el doble de menciones Ayuso, Pablo Casado tuvo más del doble de peticiones de dimisión. Es decir,
Casado Dimisión tuvo más de 81.000 publicaciones, no solamente en Twitter, sino en blogs, páginas de Facebook, web, etcétera. Y fijaros los picos, es decir, aquí se ve. Y sobre todo, fijaros, y esto tiene mucho que ver. El primer pico, ¿vale? Es decir, el que golpea primero golpea dos veces. Fijaros que aquí el pico grande es cuando explota todo, el día 16, el día 17. Pablo Dimisión es el primer ataque. Y aquí veis que está más igualado, incluso aquí más todavía. ¿Vale? Pero el primer golpe se lo aceptaron, es decir, se anticiparon en la conversación. De hecho, aquí es solamente con Pablo Dimisión, o es decir, Casado Dimisión, o Ayuso Dimisión, pero yo creo que la clave está aquí. Aquí hago búsquedas, es decir, descarga de un conjunto de términos, de palabras, y si veis esto que señalo aquí, que tiene este pico aquí, tiene este pico aquí y tiene este pico aquí, es decir, el día 16 y el día 17 los picos más grandes es espía, espionaje, espiada, todo ese tipo de términos, ¿vale? Luego vemos otras que también, fijaros aquí, el tema de contrato a dedo, 280.000... Aquí van, según ha ido la conversación evolucionando, aquí, por ejemplo, a ver si se ve un poquito más grande. Por ejemplo, vemos el pico este que os decía, pero, por ejemplo, contrato a dedo es la roja. Fijaros cómo ha ido creciendo. La conversación de contrato a dedo, es decir, que Ayuso no está tampoco... Casado está muerto, pero Ayuso no está muy allá. Fijaros cómo ha ido creciendo la conversación en rojo de contrato a dedo. Ha ido creciendo, ¿vale? Luego, si vemos, por ejemplo, lo de 280.000 y 286.000, esto tuvo un pico, esto que está en azul, después de las declaraciones de Pablo Casado y de muchos medios que lo difundieron, y el tema de contrato hermano. Contrato hermano es esta mancha azul, fijaros, este pico azul, ¿vale? Es contrato a dedo, contrato hermano, ¿vale? Es decir, son los picos superiores, se habla más todavía que del tema del espionaje, pero creo que la clave de todo, o varias claves, esto no se puede simplificar, ¿no? Pero fijaros, creo que, lo primero, una cosa estaba planificada y la otra ha ido a... Si ya le han colocado el marco, si ya hemos visto que el primer golpe fue con el tema del espionaje. De hecho, esta fue la primera rueda de prensa. Es más, creo que antes fue la de Almeida, creo que el papel de Almeida es clave, y si hoy vemos la rueda de prensa dimitiendo, yo creo que se sabía desde el principio dónde está. De hecho, el tema del Carromero, según Pablo Casado, fue como un señuelo, ¿no? Digamos que incluso usaron la herramienta, es decir, la propia llamada de la empresa de vivienda municipal, la llamada a la empresa de espionaje para que le confirmasen si alguien se había puesto en contacto con ellos para contratar su servicio, porque ya estaba el rumor que estaba lanzando desde el entorno de Ayuso, y usaron esa llamada como prueba de que se estaba atacando o se estaba espiando a Ayuso, ¿vale? Entonces, fue la primera rueda de prensa, y la bomba empieza con esta rueda de prensa de Ayuso, donde dice que están atacando a la familia, que la están espiando, que la filtración viene de Moncloa, cosa que también han tratado de... Pero si sumas esto a lo que pasó pocas horas después, incluso usando Telemadrid para convocar a la gente en Génova, y ya creo que no solamente el marco comunicativo que empieza es el del espionaje, sino sobre todo, se juntan otros dos elementos importantes. El responsable de redes del Partido Popular, aquí si cada vez que amplío no lo veo muy bien, digamos que Ismael Sirio López Martín, que era el responsable de redes, dimite, y el que se pone a llamar a los cargos del Partido Popular para que apoyen a Pablo Casado en redes y tal es Alberto Casero. Es decir, ¿qué podía salir mal? Salió todo mal, ¿vale? Comunicativamente, aparte que una campaña estaba planificada con los tiempos, y claro, en todo este escándalo hay una estrategia que es muy... más allá de que
de que el propio, es decir, Ayuso tiene como siempre cuida bastante a los medios, a estos espacios. De hecho, aquí la vemos. Yo no sé si ha habido alguna otra persona que se haya puesto la camiseta de estado de alarma, ¿no? Pero ella se la ha puesto, y incluso ya había polémica porque decían que le estaban acosando a los sobrinos y tal y cual, y todo esto, que esto no tiene nombre, pero ella ha estado protegiendo, defendiendo y fomentando medios como Estado de Alarma, que son los que han hecho la cobertura con Miguel Frontera y con toda esta gente del acoso familiar a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Es decir, que vale, sí, pero está bien que no se acose a nadie, pero entonces no fomente este tipo de medios, ¿no? Y había hay una cuestión con esto, más allá de esto que lo vamos a poner ahora, que es bastante tremendo, que creo que tiene que ver con... Dame un segundo. Bueno, tiene que ver con el tema de la convocatoria. Si recordáis, ya el centro se pone... Es decir, ya se hacen virales las manifestaciones en la sede. Una cosa muy de este espacio que es las performances, ¿no? Es decir, mandar ramos de flores, mariachi, todo eso. Entonces, toda la gente de derecha y de izquierda lo viraliza, y ya lo que está en el centro de la conversación es la dimisión de Pablo Casado, que, como hemos visto, tiene una conversación muy, muy, muy grande, ¿vale? Antes de escuchar a una cosa que es tremenda que he visto hoy en el programa de Facu, voy a responder algunas de las preguntas. Cubano Cúbico dice: ¿qué diferencias hay entre estos días el ataque de Pablo Casado si se comparan con los ataques a Pablo Iglesias? Bueno, yo en la conclusión de este hilo creo que esto se está avisando. Es decir, hay un espacio que apoya también al PP, digital y también mediático, y de cuentas falsas y tal, que usan la mentira y el odio y los bots para poner, digamos, para hacer su estrategia digital, ¿no? Y yo creo que lo que han usado con Pablo Casado es exactamente lo mismo. Fijaros que todo empieza por un caso evidente de corrupción de contratos a dedo al hermano. Eso, sí, joder, lo están defendiendo, pero es bastante complicado. Así que, bueno, comenta Chehiwi que la corona de flores la mandó Wolverine. Sí, pero Wolverine precisamente está en este espacio del que estamos hablando. Es decir, es como una ecosfera que es mucho más sólida que los partidos políticos. Tanto en la financiación, en el origen, en la planificación, aunque luego tienen sus divisiones internas, pero en la mayoría de todo este espacio mediático como que tiene las cosas claras, y entre Ayuso y Casado pues lo tiene más que claro. Pero lo mismo pasó con lo del domingo. Luego ver una de esas manifestaciones son tremendas, son brutales, ¿no? Decía Facu también que parecía que decía, habían contratado una empresa de inteligencia artificial para convertir a los que retuitean a Rosa Díez y a toda esta gente en la manifestación, ¿no? Y decía, está aquí Willy Toledo, este está no sé qué. Y bueno, básicamente eran como el trumpismo en toda regla, diciéndole comunista, insultándole que defienda a ETA, a Casado y ese tipo de cosas. En fin, yo creo que tiene muchas similitudes Cubano Cúbico. De hecho, son los mismos espacios desde que se han hecho los ataques a Iglesias, con Pablo Casado, evidentemente. Luego, Enjoy the Silence, todos estos datos en las cuentas de la derecha o de la izquierda también. No, lo que estaba representando, siempre solo en la representación gráfica a la derecha, suelen ser cuentas de la derecha. Si hay quien estaba, era Willy Toledo, no sé si el propio Wolverine, Rayo, no sé, las cuentas de este tipo Pastrana, el propio Negre, Cristina Segui, Cayetana. En realidad, bueno, hay un montón de cuentas, sobre todo muchas cuentas que son anónimas, ¿vale? Puede haber una persona detrás o puede ser una agencia o lo que sea, pero son las que retuitean tanto a Rosa Díez como a Ayuso, Cayetana y al Partido Popular también, y en su momento a Pablo Casado, hasta que echaron a Cayetana. Cuando echaron a Cayetana, esto se acabó, ¿no? Pero en la representación gráfica que está mostrando, a la derecha es el bloque de derecha. Es verdad que en las menciones a Casado, en el centro, arriba, estaba el Partido Popular y las cuentas que apoyan a Pablo Casado, pero de manera ridícula. Es decir, que esto es así. Bueno, bienvenido, creo que será David Álvarez.
bueno, da un dato, si es David del canal de comunicación política, que es, bueno, muy interesante toda la información que aporta, y me imagino que por lo que comenta aquí es así. Dice, un dato muy revelador. El jueves y viernes pasado casi la totalidad de los 81 diputados del PP en el Congreso apoyaron en Twitter a Casado. Sin embargo, los dos tuits más virales fueron de las diputadas Cayetana Toledo y Pilar Marcos, apoyando a Ayuso. Sería interesante poder ver si los artífices de la viralidad de los dos tuits fueron los ecosistemas de Vox. Efectivamente. De hecho, bueno, luego al final, si me da tiempo a prepararlo, tengo por aquí analizados quién retuitea a Cayetana. Incluso hay una cosa muy elocuente, que periodistas que suelen tener 5 o 6 retweets de media, uno de Vox Populi y otro del Mundo, sacan simultáneamente el comunicado de Ayuso, pero es que es ridículo lo del comunicado de Ayuso. Primero es para confirmar que, y 2 horas antes decía que no sabía nada, para confirmar que su hermano solo había cobrado 55.000 euros y que el precio de las mascarillas era superior. Esto le preguntaremos a Marcelino, que hizo un hilo bastante potente con esto. Y por otra parte, digamos que pone como dos grandes... Bueno, también dice que él se ha dedicado históricamente mucho tiempo y tal, pero pone los precios de mascarillas FFP3 a 10,5 euros, que es un caso súper excepcional, pero sobre todo porque las mascarillas de la empresa de la que se benefició su hermano ni siquiera son FFP2. En el contrato ponía FFP2 y FFP3, pero parece que eran KN95 que ni siquiera estaban homologadas. En fin, eso se está investigando. Pero vaya... es interesante analizar, pero vaya, ya con los gráficos que he mostrado, si te fijas en los nombres que hay, es toda la ecosfera de la derecha, de toda esa derecha que suelen hacer las campañas de bulos, retuitean a Rosa Díez, a Cayetana, bueno, como si fuera a OK Diario, a Estado de Alarma, a Negre, es decir, es un espacio bastante sólido. Pregunta el Tolo 1376 si hay algún espacio mediático que no sea derecha. Sí, evidentemente. Estamos hablando de una ecosfera digital principalmente donde hay creadores de contenido. Es decir, siempre yo diversifico en la matriz de opinión, donde se ven todas estas cuentas. La matriz de opinión son las cuentas que aparecen en grande, ¿vale? Son las cuentas más retuiteadas. Y las cuentas que más tweets y retweets hacen son las cuentas digamos, de difusión, la matriz de difusión. Entonces, la matriz de opinión son personas reales, son medios de comunicación, son políticos, son periodistas, etcétera. Y luego la matriz de difusión, ahí suele haber bots, cuentas falsas, personas reales, personas organizadas en grupos de Telegram, hay de todo, ¿no? Pero evidentemente hay cuentas que ya hemos probado que son bots y que o pueden ser troll center que operan difundiendo este tipo de cuentas. Vale, esperamos a que llegue Barry porque ya está Marcelino esperando. Voy a poner un rato de un momento que me parece brutal. No lo voy a poner completo, pero para que veáis hasta dónde llegan esta ecosfera donde da igual todo, da igual absolutamente todo. Y bueno, lo podéis ver en el hilo, pero vamos a ver un fragmento. Una asesora a votar por él. Una secretaria. ¿What? En hablar de que Meritxell Batet había secuestrado la democracia, en deslegitimar... Casero ni siquiera... Empezaron a levantar alfombras y a soltar pura mierda desde el Esto Partido es Popular. Negre. Una de las Ayer, cosas creo. que se llegó a decir ayer es deliciosa. Y la protagoniza, por supuesto, el bueno de Javier Negre, que a las 8 de la tarde estuvo cebando esto media hora y dijo: a las 8 voy a dar una exclusiva impresionante sobre el Partido Popular. Y la exclusiva, por Dios, atención, fue esta, ¿vale? Atención. Vale, esa historia ya la sabe toda España. O sea, no vamos a estar repitiéndola. Vale. Aquí la exclusiva es que Alberto Casero ni siquiera votó. Alberto Casero, el diputado que se equivocó en la votación de la reforma laboral, y esto es una información exclusiva de Javier Negre, Alberto Casero no votó.
Recordemos que la primera persona, el primer periodista, por llamarle de alguna manera, en hablar de pucherazo, en hablar de que Meritxell Batet había secuestrado la democracia, en deslegitimar la Cámara de Representación de los Ciudadanos, en decir que el Congreso de los Diputados había practicado un pucherazo, el primero, que es este señor, ahora cambia de versión, recibe un WhatsApp, cambia de versión y dice esto. O sea, Alberto Casero, según fuentes muy próximas, estaba enfermo, no sabemos si es que el día anterior pues salió más de la cuenta. Desliza la posibilidad de que en vez de estar enfermo tuviera resaca. Yo estaba viendo esto y diciendo, ¿what? Lo que sabemos que estuvo todo el día hecho una mierda. Hecho una puta mierda. Y estaba tan mal que encarga que vote una asesora. La teoría que llega a manos de Javier Negre y que él, tal y como le llega, la difunde es que Alberto Casero tenía quizá resaca. Esto es de puros locos, ¿eh? A ver, que estoy leyendo a Martín Diznada, dice que si Facu ha entrevistado a Negre. No, esta mañana Facu ha puesto una parte del programa donde Negre... No sé si os acordáis que Negre puso un tuit. Primero, dijo que había hecho el puto ridículo, que era una vergüenza lo que había hecho Alberto Casero. Luego, una hora después puso, me llega información que Alberto Casero está muy triste, cuidado con los comentarios que se hace, están machacándolos, tal, después de haberlo hecho él. Y luego... Él fue el que sacó lo del pucherazo, multiplicado por 1000, hizo mil tweets con ese tema. Entonces, ahora en este momento, cuando parecía que Pablo Casado y Egea se estaban resistiendo, han empezado todos estos medios a sacar mierda, entre otras cosas, que Alberto Casero había salido la noche anterior y que no es que estaba enfermo, sino que se había emborrachado y estaba resaca y mandó a votar a una de sus secretarias. Y que lo del pucherazo es un invento, ¿no? Que es lo que viene a comentar ahora. Fijaros, bueno, os lo sigo poniendo porque es increíble. Tenía resaca y manda a una asesora a votar por él. Una secretaria. Una persona de su máxima confianza, porque él, cuando ha tenido personas de su confianza en el entorno, pues ha llegado incluso a pedirle a estas personas de su máxima... Hay uno ya abajo, el de abajo a la derecha, se está descojonando lo más grande, ¿eh? Máxima confianza. Además, uno ha trabajado aquí, en estado de alarma, Alejandro Cancho, que comprarle, por ejemplo, la compra al supermercado, juguetes para sus sobrinos. Fijaos cómo empieza a salir la mierda, ¿eh? Esto es alguien del Partido Popular que empieza a soltar mierda sobre Casero y a decirle... Alberto Casero estaba llorando en su casa, que la gente le había destrozado la vida, que este hombre era una víctima de un... Pues se equivoca. O sea, no es un sistema tan fácil como dicen, es decir. Y esta señora... pues se equivoca en reiteradas ocasiones. Al Teodoro García Egea, al darse cuenta, ¿sí?, le llama, echa un obelisco, se caga en su puta madre, básicamente, le dice que tiene que ir sí o sí, le dice el que está vomitando, le dice que da igual, que vaya vomitando como haga falta, él se toma lo que sea, y se presenta allá en el Congreso de los Diputados, y no le dejan entrar a votar. Sí, he hecho un obelisco. ¿No conocías la expresión? Pues que se la acaba de inventar. Bueno, era bien lo mejor, ¿eh? Y Teodoro monta un show, y esa es la razón por la cual nadie, ni Teodoro, ni Pablo Casado, ni nadie de la dirección ha defendido públicamente a Casero. Primero, inicialmente, Teodoro piensa que lo del horror informático es lo más... ¿El horror informático? Adecuado. El horror informático es lo que he estado viviendo yo con el iMac de los cojones. La realidad es que cuando se dan cuenta que eso no se lo cree ni Dios, cuando los informes de los letrados dicen que aquí no había ninguna... Eso no se lo cree ni Dios. Me cago en mis muertos, Javier. Eres tú el que ha estado reproduciendo esta versión hasta hoy. Eres tú el que ha estado reproduciendo esta versión hasta hoy. ¿Os podéis creer que este fulano que lleva 3 semanas hablando de fraude, de que el Congreso nos ha robado la democracia, este tipo dice, la verdad es que esto... Yo lo he estado diciendo porque es lo que me han dicho, pero es que es verdad que esto no se lo cree ni el tato. La verdad es que esto no se lo cree ni Dios. Hijo de puta, eres tú el que lo ha estado diciendo. Me cago en la puta. Eres tú el que ha estado hablando de fraude. La verdad es que esto es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde... Perdón, es verdad que me estoy poniendo hecho un obelisco, perdón. Informe informático, pues deciden montar la historia esta del pucherazo y tal. Deciden montar la historia del pucherazo. Pero...
¿Será posible que el tipo hable desde fuera como si él no tuviera nada que ver con esto? La verdad es que se pusieron a decir todo esto del pucherazo. No sé si os acordáis que yo estoy hablando que lanzaron una campaña con la palabra pucherazo. Se coordinan. Negre puso 20.000 tweets con lo de pucherazo. Hicieron varios programas especial con el pucherazo. Los portavoces de Vox y PP salieron con la palabra pucherazo. Y hubo más de 100.000 menciones en Twitter con pucherazo. Es decir, que es un espacio coordinado donde el PP también funciona. Pero es que luego el propio Negre, después de hacer todo eso, dice que sí, por eso se inventaron lo del pucherazo, que no se lo cree nadie. Y él fue uno de los principales actores de esta movida. Qué vergüenza, ¿no? La verdad es que pasamos todos mucha vergüenza porque menos mal que aquí nadie se creyó esa historia, porque se puede ser más rata peluda, se puede ser más rata saltando del barco diciendo, bueno, eso no, la verdad es que eso, yo no tengo nada que ver con eso. Que es cierto que en el Senado sí que puede un diputado cambiar su voto. Ahora dice la verdad. Una vez que ha votado telemáticamente, pero en el Congreso no. Ahí tiene razón el Partido Socialista. Ahí la verdad es que estuvimos mintiendo varios días seguidos. La verdad que ahí tiene razón el Partido Socialista. Todo esto para atacar... esto es capaz de decirlo con esta cara solo porque le ha llegado un mensaje desde la reunión de Génova que ha dicho, mira, ¿sabes qué? Estos no dan su brazo a torcer. Claro, todo esto es para atacar a Alberto Casero. Bueno, voy a poner la parte final donde ponen... Creo que ponen tweets... Está matando. Y ahora la historia es esa. Es tal cual se la cuento. Es tal cual de la Rubén Gisbert. Es tal cual. Tweet de la rueda de prensa tras el pucherazo. Lo más positivo del pucherazo de Meritxell Batet es que por primera vez en mucho tiempo Vox y Populares se entendieron. Este testimonio de una exdiputada del Populares que explica que siempre que votó telemáticamente le llamaron es clave para entender el pucherazo. No se pierdan el programa de hoy, que hablaremos de Federico y del pucherazo. A las 21 horas entrevistaremos en Estado de Alarma un testimonio clave que aclarará muchas dudas sobre el pucherazo. La foto clave del pucherazo. Pucherazo Yolanda Díaz. Estoy recabando más datos del pucherazo. Javier, me cago en mis muertos, Javier. Me cago en mis muertos, Javier. Estás hablando de que el PP se inventó esta historia como si tú no tuvieras absolutamente nada que ver. ¿Cómo tienes estos cojones, tío? Es que cómo tiene... Y luego va pidiendo perras, tío. Es que es increíble porque termina de hacer esto y te pone un número de cuenta ahí. Te dice, venga, dame dinero, por favor. Dame dinero que me cago en Dios, que la izquierda está... Que la izquierda está... me está agobiando. Que la izquierda me está pisando el cuello, por favor, dame dinero. En fin, brutal. A ver, que justamente quería dar permiso a... que están por aquí ya esperando. Vale, mientras preparo la cámara de Barry y Marcelino, bueno, el tema es brutal. Es decir, esto es lo que está hegemonizando ahora mismo la derecha, es decir, OK Diario, Estado de Alarma, todo este espacio, y habéis visto cómo se ha contradicho totalmente a todo el tema del pucherazo, que lo estuvimos hablando aquí. Pero vaya, le doy paso a Barry y a Marcelino. Ya os vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelino? ¿Me oye bien? Hola, ¿Sí? Perfecto. Hola, buenas. Bueno, no sé si habéis visto lo que acabo de poner de... Creo que es lo mejor... Es brutal de Facu, ¿eh? Es brutal. Bueno, en este caso es brutal lo de Negre, que creo que representa muy bien quién hegemoniza ahora mismo la derecha y nos puede dar explicaciones cómo un caso de corrupción o de supuesta corrupción, que habrá que ver hasta dónde llega, acaba, es decir, ensalza a quien está detrás de la corrupción y el que ni siquiera denuncia, porque no lo denuncia públicamente. Digamos que primero salta Ayuso diciendo que la están espiando y que han filtrado desde Moncloa, saltan con eso, luego organizan manifestaciones en contra de las LPP, y a Pablo Casado lo revientan todos los medios y sobre todo la ecosfera digital de la que tanto hablamos y que conocemos, y que, bueno, Negre es un elemento, puede ser más insignificativo y tal, pero como muestra... El vídeo lo que muestra, no sé si lo has visto tú, Marcelino, en el cual dice que Alberto Casero, que parece que se emborrachó la noche anterior, que no votó y que eso del pucherazo se lo inventaron, que no se lo cree nadie, cuando él mismo fue uno de los principales elementos que usó el tema del pucherazo de manera repetida, programas especiales. Bueno, si la pregunta yo creo que la deberíamos hacer es
¿Para qué cojones perdemos el tiempo con un tipejo como este si no es para pensar cómo podemos ir al váter más ligeros? Ya está. Pero, y digo yo una cosa, un password se puede... Hombre, por Dios. Un usuario y un password de un ministro se puede dar a una secretaría para que vote. Sí. Yo solo veo, no sé hasta qué punto, Sí. Pero a ver, de todas maneras, tú ya te estás creyendo la versión esta, pero da igual. No, pero yo... No me creo nada, pero yo me pongo a pensar, joder, cuando a mi empresa me dan el usuario y el password, me dan 20.000 instrucciones que yo no puedo dar el password y tengo que hacer cursos de que seguridad y que el password es súper secreto. Y ahora sí, parece ser que el password lo pasan ahí. A nivel de ministros, por mi rollo profesional, pues he conocido unos cuantos. En ministros también, ¿vale? Y hay absolutamente de todo. Hay gente que está más avezada en el uso de la tecnología y gente que no ha tocado ni va a tocar un PC o un ordenador en su puta vida. Y es habitual que hagan lo que este señor dice. No digo que no sea habitual. Y no como tú, me votas y me haces... Pero hasta qué punto es legal eso. Pero bueno, no voy a entrar en esto porque es ilegal, quien se lo crea. Es que el problema del tema este es que se ponga que si se ha equivocado la secretaria o no, él verá y hará y delegará y hará lo que le saca las narices, pero el tema está muy claro también. O sea, este señor metió la pata, todos los controles que está demostrado que metió la pata y se acabó el tema. Y lo del pucherazo lo sacaron por lo que lo sacaron. Pero digo que lo increíble, digo que este vídeo que he puesto, que no sé si lo habéis visto completo. Es muy bueno, sí lo he visto. Es decir, es increíble porque primero delata un poco lo que yo, y creo que todos venimos denunciando, es primero que hay una estrategia donde la mentira es uno de los elementos más importantes, ¿no? Y que la pueden usar cuando les dé la gana. Y se pueden contradecir una semana después. Entonces, ahora que toca atacar al entorno de Pablo Casado y Alberto Casero, a lo mejor una de las víctimas más fáciles, se inventa una cosa totalmente diferente a la que dijo, ¿no? Y de hecho, él defendió de que él había votado, que había sido un error informático, luego que era un pucherazo. Ha puesto como 50 tweets con la palabra pucherazo, igual como toda esa matriz de opinión que yo hablo y la matriz de difusión, que más de 100.000 tweets con esa palabra, y los portavoces, y digamos que las declaraciones, y que al final los medios de comunicación, la triple capa que yo hablo, medios de comunicación, redes sociales o ámbito digital y la vida real, en este caso declaraciones de políticos, se convierte en la estrategia de combate donde la verdad da exactamente igual y donde te puedes contradecir 2 semanas después. Entonces él ahora mismo, para atacar a un cargo, está diciendo lo contrario de lo que defendió, y al final yo creo que está en manos la derecha, y sobre todo se ha visto, ha permitido que esto vaya evolucionando. Incluso por ahí he tuiteado, un Pablo Iglesias le decía que va a ser el pagafanta de la ultraderecha por permitirle, pero que se lo van a devorar. Y es que lo que ha pasado, al final, cuando hacen así, cuando tú le das espacio porque te da más retweets o porque te defiende y es eficaz, y al final tus rivales se vuelven más débiles y tal. Pero claro, cuando hacen así te lo cargan, aunque no haya ningún elemento para que esto pase. Porque al final él, en secreto, o digamos sin salir a los medios, estaba investigando un caso, parece claro, de corrupción, y es Ayuso la que salta y explota todo por los aires. En primer lugar, con una rueda de prensa donde dice que está espiada y tal, y luego con un comunicado que iremos más adelante, Marcelino, el comunicado que es como bastante ridículo, pero al final, si hay como todo un frente comunicativo y digital que lo defienda, bueno, pues hay como una gran comunidad que lo defiende, ¿no? No sé si lo veis así, pero vamos, yo por lo menos lo veo así. Es bastante peligroso. A mí lo que me tiene preocupado, aparte de ella, y tampoco preocupado, porque joder, yo ya lo tengo más que asumido, el tema del, no sé cómo decirlo, la influencia del trumpismo en la política actual en general, que en definitiva luego se traduce en el efecto que vamos a tener en nuestras vidas. Y particularmente aquí en España lo que sí se ha notado, y yo creo que sí, y soy de esa opinión porque quizás es más que una impresión, es que desde que empezó con todo este tema sobre todo de la pandemia, lo que ha habido es no sé cómo decirlo, una influencia enorme de otras políticas que hemos visto, ¿no?, en otros países hermanos, en Latam sobre todo, sí, en el plano de Venezuela, con el tema de la oposición en la política española. De hecho, la terminología o los términos que se utilizan para todo esto, como pucherazo y demás, es que son
de allí, ¿no? Como el tema el tema de los scratches y demás. Y eso es lo que me tiene preocupado, porque también sabemos que todo ese método que se ha utilizado en esos países y que ha causado el efecto que hemos visto, pues está exportado de Estados Unidos, ¿no? Y entonces finalmente nos recae aquí y lo estamos naturalizando de una manera que yo me quedo alucinado, como si viéramos que todo esto que ha ocurrido en esta semana con el tema del PP y con muchas más cosas es absolutamente normal, cuando es absolutamente anormal todo lo que está sucediendo. Yo estoy mirando lo de algunas cosas con el tema de los contratos de la Comunidad de Madrid y me estoy quedando... Sí, si quieres luego entramos con... absolutamente acojonado. Increíble, o sea, increíble. perplejo. Increíble. Luego vamos a entrar en ese tema porque es acojonante. Digo que eso va a ir para largo. Es decir, parece que la anticorrupción ha aceptado investigar, pero como empiecen a tirar del hilo, lo que hay ahí es brutal, es decir, es tremendo. Pero si te parece, seguimos con esto. De hecho, quiero comentar una... había hecho bastantes publicaciones esta semana. Quiero empezar, bueno, uno de los elementos, yo creo que ambos los conocéis, a Ismael Ciro López Martín. Me suena. Sí, bueno, él lo hemos visto un anuncio de Donuts tiene, ¿no? Una cosa así. Sí. Bueno, él era el responsable de redes del Partido Popular y él lo hemos visto en muchas campañas de estas, bueno, un poco trumpistas o usando esta estrategia que, bueno, para algunos puede parecer bastante eficaz y precisamente... es eficaz. Claro, en el momento que dimitió, creo que tú has hecho un hilo, le pasaste la prueba del algodón, Barry. Estoy compartiendo pantalla esto ya es de hace unos días. La semana pasada, en pleno debacle del PP, nos encontramos con este tuit del máximo responsable. Bueno, he tomado la decisión de dejar mi... El Partido Popular tiene un perfil bastante bajo dentro de lo que son las redes sociales. Yo no lo caracterizaría ni de... Aunque erróneamente hay gente que diga, joder, la gente de Vox lo hace muy bien en las redes o... Es un éxito lo que hacen las redes. Yo creo que un éxito odiar a la gente o tal no es. Claro. Éxito, no, vamos a ver, es un éxito porque, en esos términos. Pero es un éxito porque consigues lo que quieres. Sí, pero el PP no, otra cosa es el mensaje, que mientas o no mientas, pero realmente es un éxito y el Partido Popular realmente es una castaña en redes sociales. Así de claro. De hecho, se ha visto en el gráfico que mostraba. Bueno, de todas maneras, simplemente para resumir, porque hay como bastantes temas, hacía aquí un hilo y le hacía la prueba del algodón de Audience y ya vemos aquí lo que encontraste, bueno, una de estas cataratas, estas fallas, ¿no? Que parecen fallas tectónicas. Que, bueno, concretamente, si quieres, por hacernos un resumen, bueno, aquí vemos la típica falla que vemos en una fecha determinada que Twitter hizo limpia y las cuentas, pues que tienen más bots, se hizo más limpia porque aunque Twitter evidentemente no hace las cosas bien, seguramente eliminaría muchas cuentas reales, pero también muchas cuentas falsas. Entonces, gente que tenía muchos bots, pues tiene este tipo de fallas. Pero si quieres, resúmenos qué cosas encontraste en la cuenta de... Sí, bueno, realmente no tenía gran cosa. A mí me huele como que a este hombre pues ha decidido en un momento dado decir voy a comprar, él o alguien le han inyectado bots como prueba, porque realmente no han sido varios periodos, sino ha sido un periodo. Sí que es verdad que lo que detecté que era una única botnet, es decir, en un sitio se ha ido a comprar un mismo sitio, aunque realmente hay dos tipos de inyecciones distintas, pero los usuarios finales son siempre los mismos, ¿no? Entonces, esa curva o ese salto que pega en Audience, cuando pega para abajo, cuanto mayor es que más bots has tenido. Entonces, cuando veo el salto ahí, digo, aquí hay algo, claro, ¿no? Entonces, rastreé un poquito más y abajo, bueno, pues pongo el ejemplo de este salto lo hemos visto en casi todos tus informes, pero tú has visto cuentas que no tengan este salto, es decir, nadie se libra. Todas la tienen. Si nadie se libra de este salto, lo único que varía es el tamaño en porcentaje, y ahí ya dice, bueno, hay más bots o menos bots. Tú las tienes, yo las tengo. Claro, como hemos dicho, el gobierno las tiene, todos los tienen. Claro, ahora, todo depende del porcentaje del de cuenta. Claro, yo creo que tengo. Si tenía 10 o 15, algo así, ¿no? Es decir, algo muy pequeño, ¿no? Claro, el motivo de esto, que nos lo ha explicado Barry bastantes veces, es que cuando se crean estas cuentas de manera automática, se seleccionan una serie de cuentas que le toca a mucha gente, también, sobre todo cuanto más grandes son o si son verificadas, tiene más probabilidad de que sean seguidas por cuentas recién creadas de manera automática, ¿no? Ese es un poco el resumen. Bueno, hay dos tipos. Una lo que son inyectadas, ¿no? Que son el caso de este. Es decir, y otra cosa son las cuentas no inyectadas,
que son las que digo yo no sé si lo digo en este hilo, pero exactamente, lo digo ahí le he llamado o le he bautizado de nacimiento. Sí, lo tienes aquí puesto. Tiene más bots, pero son los que yo llamo de nacimiento. Cuando se crea un bot necesitan darle contenido, seguidores, fotos, tweets. Eso es lo que da más o menos un valor al bot. De esto está plagado Twitter. Correcto. Entonces también tiene de estos, pero realmente pues sí que ha habido una compra inicial por ahí de una pequeña inyección que, joder, pues si tú eres un responsable de redes, joder, vigila tu cuenta. Coño, claro. Vigila tu cuenta. Eso lo has tenido que notar. Una cuenta no te crece de golpe. Claro. Entonces, bueno, si te pasa algo de este tipo, pues revisa a ver qué ha pasado. Tendrás tus herramientas, ¿no? Y sobre todo, si estás en un partido político como el PP, que deben de tener pasta para digamos que tampoco se han encontrado como números como hemos visto otras semanas. No. Lo que sí creo que estaréis de acuerdo, no sé si lo habéis visto y esto muestra... Aquí hace una comparativa de los últimos 7 días de las cuentas de Casado y de Ayuso, que, sí. Bueno, resumiendo, Casado se va a la mierda y Ayuso tira para arriba, que es lo inexplicable de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, los números no son muy muy grandes, pero son como tendencias, ¿no? Al final... Sí, exactamente. No hay que ver los números, hay que ver lo que es la tendencia. Es decir, cómo ves que Casado ha ido hacia la baja, claro. Y Ayuso ha ido hacia la El tema es el siguiente. Claro. Más allá de la realidad, si todos los medios, y no sé si creo que El Español es el único... Pedro J, el único que más o menos defendió a Pablo Casado, todos los medios, sí, el ABC, el OK Diario, El Mundo a saco, Voz Populi, OK Diario, The Objective, luego todos estos canales de YouTube, Rayo, es decir, todos estos youtubers libertarios, liberales, Negre, todos estos espacios, reventando a Pablo Casado. Claro, tiene una consecuencia, claro, porque la audiencia son el potencial militante votante del Partido Popular, ¿no? Y en cambio Ayuso la ponen como víctima, qué vergüenza lo que han hecho. Bueno, Jiménez Los Santos, ¿no? Que es el Roger Ailes de español. Pero es que Ayuso está mucho más cercano a nivel políticamente que Casado hacia Vox. Es decir, Casado... Claro. Visto desde el punto de vista político, sí. Un poco voy a hablar yo mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que Casado es mucho más tirando hacia el centro, entre comillas, y Ayuso hacia la extrema derecha. Casado ha querido en el tiempo ocupar un espacio que es el que le ha comido Vox y no ha sabido, porque no ha sabido hacerlo bien, y Ayuso sí que lo ha hecho muy bien. Hizo unas elecciones muy buenas con lo de comunismo o libertad y le salió de cine. Y en fin, es perfecta. Sí, es decir, está en la misma recta de la que yo hablo. Correcto. Que luego tiene sus diferencias, pero yo creo que sobre todo se ve analizando datos en redes sociales como el ecosistema de las cuentas que le retuitean. Es decir, cuando analizamos muchos de estos bots o cuentas que hacen de 200.000, 300.000 tweets, una burrada así, tú analizas cuáles son las cuentas más retuiteadas y es muy habitual que te aparezca Abascal, Estado de Alarma, Ayuso, Cayetana, Rosa Díez, Girauta, Toni Cantó, Alvise. Es decir, es como una ecosfera, ¿no? Que son retuiteadas por las mismas cuentas, ¿no? Es decir, que esto lo hemos visto. Bueno, vemos, es decir, no son datos como muy grandes, 4.000 cuentas. No, es el detalle de ver cómo Casado va hacia la baja y Ayuso va hacia la alta. Claro, y luego comparten bastantes cuentas, casi no sé, has puesto el porcentaje, pero el 70%. Más o menos eso es normal. Yo pensé que iban a compartir más personalmente, pero no es un dato que vea yo muy, muy exagerado, ¿no? Aquí en el hilo lo que realmente para mí es notorio es el bajón de Casado y la subida de Ayuso. Sí, y luego digo por seguir un poco con el tema, pero un tuit que ha hecho Marcelino esta semana que comentaba, observando las redes hashtags asociados, es decir, usados juntos a el hashtag de apoyo a Ayuso, cero sorpresas, tiene esta forma. Y claro, Vox es imparable, Sánchez dimisión, bueno, yo con Ayuso, hace falta más Vox, siembra, sígueme, te sigo Vox, solo queda Vox, no sé Marcelino, un poco si... está muy claro, eso es lo que pone, pero vamos, yo tampoco me invento nada. Son datos. Claro. A veces ni comentas nada, pones ahí los datos y cada uno que lo interprete. Yo procuro comentar lo menos porque ya sabes que a mí de opinión yo soy más de datos. O sea, eso es lo que hay. Lo que pasa es que yo creo que los datos hay que interpretarlos y hay que tener en cuenta, joder, que
los votantes de ambos partidos y de algunos más, pues comparten un espacio, ¿no? Es decir, los votantes de Vox no han aparecido de la noche a la mañana ni han venido en un Ondi. Sí, sí. Votaban antes. Y de hecho ahora mismo lo que está un poco en juego entre ambos partidos es que esos votantes finalmente a quién van a depositar el voto, porque posiblemente lo colocarían si pudieran a los dos. Sí, sí. Pero hay una cosa interesante, que es que desde el partido Vox, ningún cargo, ninguna red oficial han hecho silencio total. Que me parece una estrategia acertada, por cierto. Han hecho silencio total, no han querido hacer leña del árbol caído, pero sí toda la ecosfera que está alrededor, es decir, que es mucho más grande que el propio partido, y de hecho es común, no es de Vox, sino es la ecosfera de la batalla cultural que ellos llaman, digamos que suelen ir en tromba a difundir ataques o bulos normalmente contra la izquierda, pero que ahora han ido contra Pablo Casado. Pero os quería hacer la misma pregunta que hice en Twitter y que hemos hecho la encuesta en Twitch. La pregunta es, ¿quién es el culpable de la derrota de Pablo Casado? Digamos, de la situación actual en la que está. Los medios de comunicación, el propio Pablo Casado, Isabel Ayuso o las redes sociales. Y fijaros que en las redes sociales le dan un 0%, a los medios de comunicación un 76%, a Casado un 16%, a Ayuso un 8%. Digamos que no sé qué opinión tenéis vosotros, pero mi opinión es que va muy de la mano. Es decir, que la estrategia mediática va muchas veces, y lo hemos visto claramente en esta ocasión, cómo hay una sinergia total entre los titulares de los medios de comunicación, las acciones políticas y lo que pasa en redes sociales. Y en este caso, creo que lo tienen muy engrasado, no así Pablo Casado, el Partido Popular, que está, fijaros, tuvieron que recurrir a Alberto Casero para que llamara por teléfono a los cargos, ¿no? Nos decía David Álvarez. La mayoría de los cargos del PP han apoyado a Pablo Casado. Claro, lo primero que hubo es llamada del secretario de organización, cuando todavía no estaba tan decantada la balanza, tenéis que poner un tuit en apoyo a Pablo Casado. Mayoritariamente los cargos han apoyado, pero si vemos toda la conversación es totalmente mínima, y sobre todo cuando hay una apisonadora mediática, va acompañado con digital, y luego que se transforma poco a poco en la realidad. Es decir, al final han ido cayendo todos los cargos políticos porque esa es su comunidad, es decir, esos son sus medios y esa es su comunidad digital. Que todo su espacio comunicativo y digital que haya cerrado filas de manera tan clara, a pesar que, digo yo que alguien decente tendrá que haber en la derecha que vea lo que está pasando con los contratos de Ayuso. Bueno, pues parece que ha habido un cierre de fila y se trata de tapar esto con el ataque a Pablo Casado para que deje de tirar de ese hilo, que no le habrá expediente a Ayuso, porque realmente, como dice Marcelino, y luego entraremos en eso, el tema de los contratos yo creo que es un poco por lo que han decidido, oye, o cerramos con Pablo Casado, o si esto sigue evolucionando y siguen las investigaciones, incluso internas desde la derecha, a Ayuso, esto puede acabar con la carrera de Ayuso y al final es uno de los principales activos del Partido Popular y con el Partido Popular. Entonces yo creo que había un cierre de fila. Que me está diciendo que mi jefa va a llevar al Teodoro hoy. Sí, a las 10. A las 10, Teodoro. Es una pena porque, joder, yo, aparte del cariño que le tengo, que todo el mundo sabe que trabajo o tengo una colaboración más bien con Neutral, pues para haberle avisado y haberle enviado unas cuantas aceitunas. Claro, yo pensaba cuando no sé que le dé algún dato, dile que le dé algún dato. Sí. No sé si sabéis que cuando a Pablo Casado solo le quedaba la salida de que renunciara Egea, ha dicho que si tienen pelotas que vengan aquí a por mí. Más o menos literalmente esa era la frase. Pero a ver, Julián, vamos por partes, ¿vale? Vamos a ponernos serios. O yo voy a intentar hablar, ya sabes que últimamente hablo poquito, sí, hasta que no me lanzo ya y le paso a mi logopeda, mira que lo he hecho. A ver, todo el tema de la utilización ahora mismo de la red no refleja el sentimiento real de absolutamente nada. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Como dices tú, la actitud de los medios. A ver, en Génova 13 habría, vamos a ponerle 5.000 personas, 10.000 personas, las que quieras. ¿Cuántos votantes tiene el Partido Popular? Claro. O sea, ¿cómo alguien se atreve a votar? La calle pide que Casado dimita y haga... No, señor, están utilizando unas imágenes, un estereotipo, igual que el de las redes, para justificar una forma de funcionar que lógicamente está dentro de las mecánicas internas de su propio partido y las peleas de poder que tienen ahí. Es decir, sus votantes les importa 2 cojones.
Las redes sociales les importan los cojones. Da igual que Casero llame a uno para decir pon un tuit o pon 2 tuits. Porque ellos van a utilizar la parte que les interese, la más pintoresca, para decir, mira cuánto Ayuso tiene en las redes sociales, la quieren un montón en la calle y tal, y cuando todos sabemos que eso no es así. Es decir, que han cogido una foto de una serie de señores que han ido allí a manifestarse porque tendrían el día, pues, a ser libre o tal, tendrían tiempo para hacerlo, porque otra gente está buscando trabajo o más jodido si no tiene tiempo para hacer ese tipo de historias, y van allí y sueltan lo que sueltan. Y luego tú te pones a verlos, quiénes son estos personajes. Bueno, voy a refrescar había un usuario que puso la geolocalización de los tweets de la zona y no salió nada. Pues lo he puesto yo. No, había 3 usuarios. Lo manda la geolocalización, en Twitter. Ya lo sé, pero primero fíjate que no salga nada. Ya, pero que nos fijemos en Twitter es ridículo, porque a nivel de red social ya Twitter no pinta una mierda. Joder, a ver. Lo único que te ofrece más datos. Pero que no salga nada. Sí, claro, podemos sacar más información, pero eso no quiere decir que sea relevante. Es decir, la chicha, la verdadera información, ¿vale? Que el poder de información que sea valiosa está en otras plataformas. Por ejemplo, sí, WhatsApp, Telegram, sí. Sí, está muy claro. Nosotros hemos visto los tweets que generaron la convocatoria en Twitter. El primer tweet que sale, que fue muy retuiteado y tal, que además pertenece a este colectivo que hay un poco conspiranoico y demás, relacionado con cubanos y demás, que son un montón de RTs a un usuario o una usuaria, pues es diciendo, ya hay una convocatoria y a mí me la han pasado. Es decir, sí. Ya había ocurrido. Y si tú llegas a esa traza, tú te encuentras que normalmente, y eso es una especie de consejo para la gente que le guste todo este tema de las redes, tú tienes que ver un poco la parroquia para saber a qué red debes dirigirte, dónde van a estar las convocatorias. Es decir, el perfil de estos señores no es Twitter. Sí. Incluso la mayoría de la gente que vive un manifestante, gente de mayor edad y tal. Creo que son oyentes de Jiménez Los Santos. Bueno. Es que comenta Paco 229. Poca gente joven frente a Génova. A mí me sorprendió. Mucha la gente mayor. joven, ¿de dónde se nutre de información? Pues Facebook y sobre todo WhatsApp. Es decir, esto vino de WhatsApp, se movió los grupos de Facebook, que lo vas a encontrar, que están los users, que es donde esta gente consume su información. Y luego salta un poco a Twitter. A Twitter vamos a encontrar trazas, claro. Pero no podemos decir, joder, no, es que esto ha venido según Twitter, porque no nos sirve de absolutamente nada. Claro, Madrigal, es que yo estoy compartiendo ahora mismo la pantalla de un tuit tuyo que pone más ejemplos del trumpismo patrio. Apoyan a Ayuso contra las vacunas, contra el Papa. Y esto, porque yo creo que ahora mismo Madrigal debe ser el mayor experto en canales de Telegram de ultraderecha y negacionistas, que muchas veces no sé dónde está la separación, pero es que lo vemos continuamente. Claro, no existe. Es que no la hay. Claro, estas son las convocatorias y ojo que arrastra mucha gente. De hecho, si vemos el perfil de la gente que se manifestaba, repetían más proclamas negacionistas en muchos casos. Por ejemplo, le decían los santos globalistas. Eran los cacerolos de Núñez de Balboa que derivaron de una especie de grupillo donde está, por cierto, esta señora estaba también metida. La tenemos aquí. Que muestro por ahí. Sí. Que son los cubanos patrios los que dicen que es que pasa que y son lo que hay. Y esta gente consume su información, su desinformación en esos canales. No es que vea la tele. Y los tendrás en cualquier tipo de movimiento. Entonces, si alguien me dice a mí los cacerolos le llaman en el chat. El grupo son los cacerolos. Que estos son los votantes del partido. A ver, ¿votarán al Partido Popular seguramente? Pues igual, o a vos, o vaya a saber quién. Pero esto no es el promedio. Yo me niego a pensar que los votantes del Partido Popular son estos. No. Y joder, tiene bastantes millones de votos como para decir que esto es significativo. Lo que pasa es que, insisto, que los medios y las redes sacamos lo más pintoresco, lo que más nos puede apoyar nuestro argumento y lo mostramos como diciendo, pues ya está, es que la calle, fíjate lo que ha hecho. O sea, lo de Génova 13 directamente para olvidarlo. Para no verlo de la cobertura, porque no era significativo de absolutamente nada. No pensáis... Era una pantomima, pero elevada... Sí, pero Madrigal, ¿no piensas tú, y estaba analizando antes de que entrarais, la estrategia, primero dar primero el golpe, ¿no? Ya entra un marco que puede ser un invento, ¿no? De momento no hay pruebas de que haya habido espionaje ni que Moncloa le haya pasado, pero ya genera un relato y eres el primero en golpear. Pero sobre todo, lo primero que pasa es una convocatoria que incluso es publicada
y en los telediarios de Telemadrid dicen que por WhatsApp están pasando convocatorias para presentarse. El hecho... Pero coño, porque les conviene a que no publican Claro. las convocatorias, a que no convocan o no publican las convocatorias de la gente que va a evitar un desahucio. No, está Posible, claro. Y pues Pero es que de Madrid, ¿qué quieres? donde hay muchísima Vale, gente. pero Claro, donde yo ahí voy, estamos. Lo utilizan, justamente ya las está, venga, lo redes, ponemos. las redes y los medios, el potencial que tiene es convertir una manifestación donde había 60, 100 personas al principio, que mandando flores que decían que lo habían mandado Wolverine, mandando mariachi, mandando era tal. forocoches, En la pero, manifestación por el favor. otro día un dinosaurio. Quedaban vivas a forocoches. Es que, joder, Claro, seamos claro. serios. Pero a lo que me refiero que es que al final algo que puede ser insignificativo, entre comillas, lo pones como principal elemento de conversación, al menos digital y muchas veces saltando a medio, y es uno de los elementos también del trumpismo, que es el llamar la atención. Tú llamas la atención, has contenido viral... Dice Lizard Crack que lo minimizo. No, yo no lo minimizo ni lo infravaloro. Lo que digo es que precisamente tenemos que ser nosotros, en base a educación, y mostrar cómo son las cosas, los que demostremos que eso no tiene ese valor que nos están vendiendo. Está claro, muchas veces... Yo no lo minimizo. Me preocupa, hombre. Lógicamente, cuando sale la gente diciendo, y todos lo hemos visto, que la calle se manifiesta a favor de tal o de cual, y vemos que eso no es cierto, nuestra labor no es decir, joder, qué impacto ha tenido. Yo me niego a decir que, por ejemplo, vos, que a niveles de redes sociales puede ser una estrategia que digan, joder, fíjate qué efecto tienen. Y hay gente que la califica de éxito. Yo me niego a calificarlo de éxito porque, insisto, me interesa más qué es lo que produce eso que el hecho de que se muevan muy bien por las redes, que sean nativos digitales, que hagan memes, que tengan troles, que... Pero Marce, pero si al final consiguen lo que quieren, que es el resultado. Pues lo consiguen. Digamos. Independientemente de que sean expertos y que sepan hacerlo bien, no se trata de hacerlo bien, se trata de que el objetivo lo cumplen. Claro, hay una cosa que Barry dice muchas veces, que primero, y Marcelino también, primero, cuando se lanza un hashtag de ataque, por ejemplo, muchas veces, y siempre usan, es decir, muchas veces se usa la propia mentira y vídeos manipulados y tal, y al final la estrategia es que sea lo más provocador posible para que desde otra cámara ideológica salten o a responder a la provocación o a desmentir cuando hay una mentira, y al final lo que hace es romper esa burbuja y que tenga un mayor impacto. Yo creo que el tema de hacer performance, ¿no? O provocaciones, al final lo que hace es que le damos bola desde otros espacios, y al final es una ganancia, aunque sea a veces da como vergüenza ajena. Pero a algunos les dará vergüenza ajena y a otros le podrá enganchar, pero de momento tiene como más impacto, y al final los marcos comunicativos, en este caso una manifestación en contra de la sede del PP, aunque haya 60 personas, que es lo que hubo el viernes, esas 60 personas parece que son cientos de miles o tiene más impacto que la manifestación en Andalucía con 100.000 personas con reivindicaciones sociales. ¿Por qué? Porque usan este tipo de estrategias que son forzadas, un tipo encapuchado insultando, un ramo de flores, unos mariachis, y al final eso tiene un impacto en redes sociales, pero también a veces en medios de comunicación, y lo que es pequeño se le da un volumen bastante grande, y pasa lo mismo con las mentiras o con los ataques. Entonces eso yo creo que es uno de los elementos trumpistas de estrategia, que lo único que hace falta es tener falta de escrúpulos en el nivel de provocaciones, de insultos o de usar una mentira. Al final lo que buscan... Estoy totalmente de acuerdo, y digo que yo no niego que eso sea así, que se produzcan esos efectos. Ahora está bien, como lo reconocemos, ¿qué hacemos nosotros para combatirlo? Ahí está esa es la gran pregunta. Vamos a aplaudirlo, señalar y decir, joder, fíjate que la que han movido en las redes sociales. Hemos visto como muchos de los hashtags que se han movido en Twitter, ¿vale? De apoyo a Ayuso y de apoyo a Casado, han sido TTs en Twitter precisamente con el apoyo de mucha gente de la izquierda. Claro, eso es lo que yo digo muchas veces. Y en muchos casos más del 50% del TT lo hizo la izquierda, que entran a burlarse y se creen que son muy graciosos y que es una forma de combatir. Yo con Ayuso, sí, porque no sé qué, le hacen el chiste, y lo único que le están dando es relevancia y creando el TT más gordo. Claro. Pues eso ha sido esta semana con Ayuso y Casado, totalmente, la mayoría de los TT. Luego nos quejamos de las cosas que pasan. Yo voy a hacer una pregunta, sobre todo Madrigal. Por aquí decía Perogrullos, dicen que los canon en España son Cayetanon, los Cayetanon. Bueno, más allá de eso, ¿pensáis que detrás de todo esto, con las movilizaciones, qué porcentaje pensáis
que puede tener esta frontera que muchas veces no se sabe, no es ideológico, sino que se mueve o que esté en grupos. Porque muchos dicen, no, las redes no tienen tanto impacto, pero sobre todo a ti, Madrigal, te voy a preguntar si tú crees que estos grupos, ya no hablo de Twitter, hablo de estos grupos donde hay mucha gente y que principalmente se mueven teorías conspirativas con el Papa, con la vacuna, con cualquier historia, pero que también meten el tema de Ayuso, como lo hemos visto, o otra movida de Vox, pero en este caso, ¿qué porcentaje, si tú dirías, de movilización en la calle o de apoyo puede representar esto? ¿Es significativo este tipo de gente que es movilizado exclusivamente en redes o en canales de Telegram y tal, con historias conspirativas? Hombre, yo lo comparo un poco con el fútbol, ¿no? Con los ultras del fútbol. Estos serían los ultras de las redes. Es decir, a un estadio yo me imagino que va mucha más gente a ver un partido que ultras. Claro. Son minoritarios para hacer más ruido. Fondo, y cuando hablamos, ¿de qué hablamos? Claro. De los ultras. Sí, sí. ¿No? De cualquier partido, de los que anime, de cualquier equipo, ¿no? Sí, sí, pues sí. esto es exactamente igual. Ahora hay que tener en cuenta que es más bien el perfilado de la gente que participa ahí, que es lo preocupante, ¿no? Porque estamos hablando, a ver, si el PP es un partido, yo creo que su votante es bastante, o era bastante homogéneo en sus votantes, en el sentido de más o menos quién podía votar al PP, pues gente de una clase media, tal y demás. Eso se está rompiendo porque dentro de los partidos de ultraderecha no son para nada homogéneos, vienen de muchas sensibilidades. Exacto. Son de muchos partidos. Hay ultracatólicos, hay más identitarios, hay más nacionalistas, hay más. Y este es el cúmulo de gente que se mueve en el mundo de las conspiraciones y el negacionismo también. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, como tú dices, no hay, y yo siempre digo, no hay ni un canal que sea 100% negacionista o 100% conspiranoico. No hay un canal que hable solo en plan de las teorías de la élite, que si gobiernan, que si hacen tal y cual, y no menciona el tema sanitario, y al contrario, porque son exactamente las mismas personas. Es su propio canal. Y ojo, eso está también, si lo traducimos a los medios, hay unos medios que son recientes, que han aparecido ahora, que yo no quiero nombrar a la televisión de tal, que todos sabemos su origen. Bueno, no todo, no es algo que se comente mucho, ¿no? Pero estamos hablando de una tele financiada por miembros de la Fundación Francisco Franco y Vox, por ejemplo, ¿no? Yo no me voy a meter en líos, que ya sabes que el gobierno me piden cientos de miles de euros. Son datos. Y que me van a buscar y me van a hacer no sé qué, y yo estoy como para correr ahora que me dejen en paz. Se vayan a tomar por el puto culo. Mira, sí. Yo todas las semanitas me suelo pasar por canales de estos de conspiranoicos, ¿no? Y siempre y lo curioso ha sido que últimamente han habido muchos mensajes del tema de Ayuso, sí. Y tema de mascarillas, temas de hospitales, de estos vacíos que dicen, las tierras planas, no sé qué, toda esta gente, ¿no? Y al final había gente hasta que decía, oye, vamos a centrarnos en el canal, en el grupo, a lo que es, porque claro, todos los mensajes eran de que si Ayuso, que si Vox, que si Vox, que si Vox, que si Vox. Pues claro, utilizan esos espacios que son negacionistas para meter el mensaje. Claro, la mayoría de la gente por lo general se calla, le da igual, o lo asumen, o están dentro del mensaje porque les gusta, ¿no? Porque están de acuerdo, porque claro, en cuanto vas en contra del gobierno, es a favor tuya, es decir, todo lo que sea en contra del gobierno, tú lo asumes, ¿no? Pero hubo gente hasta que decía, yo me acuerdo que había uno que dijo, oye, ya está bien de meter este tipo de mensajes, vamos a seguir hablando de la tierra plana, por ejemplo. Ver, estamos hablando de grupos, por ver un poco el contexto, que son ultracatólicos y para ellos el Papa es comunista. O sea, ya, por ejemplo. No, ese es el tipo de gente, o gente que dice que hace misas negras, que es muy, muy, muy conservadora, por no decir ultraderecha, incluso nazis, que los hay, con unas ideas liberales, ¿no? Y a Ayuso no le gusta porque Ayuso puso mascarilla y ha cumplido y ha dicho que había que vacunarse. Es que estamos hablando de ese tipo de gente. Entonces, yo creo que entre Ayuso y Casado prefieren a Ayuso. Sí, sí. El perfil está claro. Y lo que decíamos sobre el medio que comentábamos antes, pues el discurso un poco es el que compran los demás. Es decir, que Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos es ilegal, que hay que echarlos a la calle,
que están rompiendo el país y se lo están vendiendo a los separatistas. O sea, las 50.000 cosas que vienen heredadas del trumpismo, la gente se traga y luego ya lo sazona pues con la estafa de la pandemia, la farmacéutica hace no sé qué, y al final son gente, pero ojo, lo jodido del tema es que también votan, ¿eh? Claro. Y posiblemente alguno de ellos, aunque no lo queramos creer, pues tenga más poder que tengamos un tío de por aquí de mi barrio, ¿no? ¿Vale? Porque son gente, y, ojo, una de las cosas con las que yo me divierto en esos canales de vez en cuando es, como son así, es ver los rostros y ver las identidades, cosas que en Twitter no hacen, de la gente que escribe esas cosas, y te quedas absolutamente pasmado, ¿eh? Porque claro, tú dirías, por ejemplo, que si el Team Facha son un montón de niñatos. No queda. No. Ahí habrá de todo. No, de niñatos no. Tienen más pelos en el culo que yo, y por no decir en otro lado. Muchos. O qué gente, deben de ser muy ignorante la gente que dice que, pues esto, que la vacuna es no sé cuánto, y te pones a verlo y dices, joder, pues hay mucha gente con fotos en Marbella, con sus vestidos de lino o en Ibiza, que te quedas loco diciendo, esta gente tiene pasta, tiene cultura y está diciendo lo que dice. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, es como el fútbol, ¿no? Que ahí no hay ni clases sociales ni nada. De todas maneras, como habéis nombrado el Team Facha, esto ya cada vez es más habitual y creo que ya sabéis por dónde voy. Os voy a preguntar, voy a poner un... Bueno, ya sabéis que cada vez es más frecuente el copy-paste de... Bueno, a veces del Team Facha... Ya cansa, ¿eh? Ya cansa. Claro, ya es que no tiene ningún sentido. Pero... Una tiene gracia, dos, base, pero ya... Claro, ahora lo vamos a ver, pero como he estado hablando del tema de la manifestación y justamente esto que hablaba, porque de hecho lo que hacía Herman Terz, por ejemplo, es poner estas capturas diciendo los bots del PP y es el propio España Bola el que le dice he sido yo. Ah, bueno, vale. Lo pongo ahora, pero precisamente como en este hilo justamente hablaba de lo que estaba hablando antes... Pues es que el Terz no se entera porque el señor de España Bola tiene línea directa con él, ¿eh? Sí, o sea, no. Es que debe ser que no se entera o no le hace mucho caso. No, que no se habían avisado, estaría en un restaurante. De los restaurantes. Bueno, está en Colombia, ahora está en Colombia, que hay por ahí un vídeo con una piedra, la piedra esta de Keiko Fujimori. Sí, mira, estoy compartiendo pantalla, simplemente estaba viendo las imágenes de cuando llegaron las flores, ¿no? Y esto ya es un hito comunicativo para retuitear y decir, diciendo descanse en paz, anticipando lo que... Esta es de Foro Coches. Esta es de Foro Coches, ¿no? Sí. Luego está el vídeo del tipo enviando las flores, dice que no se había muerto nadie, que por eso no las recogían. Y luego vemos aquí un tipo, ya vemos que no hay mucha gente, un tipo insultando, encapuchado, que parecía un ultra sur, como ha comentado antes Madrigal. Pero son como performance. Es que mueven peor que yo después de la rehabilitación. Es decir, aunque sean 10, son 10 o 15, que luego, claro, todo esto se va haciendo bola y al final se juntan como 100 personas. El primer día, evidentemente luego ya se ha hecho bola y hubo mucha... Fíjate, hay más periodistas que el individuo y en cambio le da... Pues a simpatizante de Ayuso, este tío se simpatiza con él mismo, tiene mucho tiempo libre y se va ahí a tocar... Pues no sé, como un mocito feliz, macho. El mocito feliz. Es protagonista. Bueno, claro. Y el mejor momento... no tengo aquí el de Herman Terz. ¿O sí? Ah, sí, lo tengo aquí, sí. Vale. Bueno, no sé si se ve muy bien, sí. Ahora lo coloco. Un tuit de Herman Terz. Justo que habéis hablado del Team Facha. Herman Terz dice: campaña contra las deslealtades de Ayuso. Con un tuit de patrón. Hay gente muy nerviosa por ahí y no están en Vox. Es decir, se refieren a que que la cúpula del PP está usando Vox para atacar las deslealtades o no sé qué, en contra de Ayuso. ¿No? Y son estos copy-paste de chavales o personas mayores que están organizadas y ponen un copy-paste y que se ha visto que luego Mariluz Congosto hizo un hilo extrayendo todos los datos y donde más o menos la conclusión es que empiezan desde el Team Facha, ¿no? Y luego se suma a la izquierda como a imitar o a denunciar. Y lo que seguramente estáis hartos ya de que os mencionen miles de veces, cada vez que hay un copy-paste de esto, nos mencionan, mira, aquí hay bots.
Y no son bots, son chavales. Es decir, esto si tiene alguien culpa es Twitter. Y bueno, también yo creo esto es spam, ¿eh? Esto es spam y eso es está prohibido. Claro, aquí vemos como España Bola, que es uno de las personas del Team Facha le dice, Germán, que he sido yo. Y dice, ok, vale, ni borra el tweet ni nada. Pero digamos que es como muy habitual el copy-paste con ciertos relatos para que se hable de esto, pero al final es una broma que ya creo que no hace mucha gracia. Pero la gente sigue confundiendo como si fueran bots. Y los bots no funcionan unas así. 300 cuentas creo que son, sí, más o menos. Por ahí hizo un hilo, de hecho en el propio hilo yo lo menciono de Mariluz con Gosto. Bueno, de hecho ya que estamos lo abrimos. Encima te martirizan, ¿eh? O sea, que no te creas que sí que hacen troleo, que puede ser, joder, y hasta yo digo, joder, si no fuera lo que es, incluso, joder, pues muchos son graciosos. Claro, pero ya cuando... Pero la utilización del humor también puede ser perversa, ¿vale? Sí, sí. Y esta gente... Hombre, con lo de los bots rusos le fue mal. No se lo cepillaron a la mayoría. Pero fijaros, aquí el objetivo, si más allá de que ya sabemos, o una parte, o cada vez más gente sabemos que son bots, pero fijaros, hay que ver el objetivo de este tipo de campañas, ¿no? El primer tweet que Mariluz con Gosto pilla es precisamente y back known. Y el tuit es: soy votante del PP desde que cumplí la mayoría de edad. El partido no se puede permitir las deslealtades de Ayuso. Nos están hundiendo, hay que cortarlo de raíz. Mi pleno apoyo a Teo García Egea. Esto lo repiten miles de veces para que sea muy visible en el comunicado del Partido Popular, principalmente. Creo que fue el comunicado del Partido Popular. Y debajo de estas cuentas, y al mismo tiempo salen un montón de cuentas de ultraderecha a decir, mirar los bots del PP atacando a Ayuso. Son bots y son copy-paste, y que muchas veces no se sabe si es una acción intencionada para que luego salgan otras cuentas de ultraderecha a decir, estos son bots, tal. Habrá gente que caiga, cada vez menos, ¿no? Pero yo creo que esta era un poco la intención de esta acción en concreto, como decir, el Partido Popular está usando bots. De hecho, cuentas como Herman Terz, que yo creo que incluso no la lleva él, que muchos tweets se los ponen una cuenta a la que tiene acceso. Y vemos que el dato que nos da Mariluz con Gosto, que recogió 1000 tweets de 635 usuarios diferentes. Normalmente el Team Facha no suele pasar de 300 perfiles en sus acciones, por lo que pensé que estaba ensanchando su base, pero no. Lo que pasó es que también participó la izquierda. Es decir, empezó el Team Facha, los 30 primeros perfiles son muy, muy cercanos. Está ahí España Bola, ¿no? La cuenta que le responde a Herman Terz. Y posteriormente, aquí vemos los 100 primeros perfiles siguen estando, pero ya hay algunos desde la izquierda, y después de 100 tweets ya empieza a haber una comunidad de cuentas de izquierda que al final termina siendo casi tan grande como la de la derecha. Y esto lo hemos visto miles de veces, ¿no? Cómo la izquierda entra en los marcos. Bueno, al final esto no es un hashtag ni tal, sino es como una broma, y no sé si mucha gente o se suma a la broma. Pero entras y son muy graciosos, pero mira, lo hace grande eso. Y aquí no sé cuánta gente estará viéndome o nos estará viendo y escuchando. Yo os digo, mañana, por ejemplo, tienen organizada una campaña por una noticia que ha publicado El País sobre el aborto en Colombia. Sí, se ha aprobado el derecho al aborto. Efectivamente, estos que son tan graciosos, estos chavales, pues les han debido dar un toquecito para que echen lo que ellos llaman el acoso español, o otra vez tienen apoyo español, y lo van a hacer mañana para liarse con la noticia. Así que probablemente mañana habrá un TT sobre este tema, porque lógicamente... ¿En Colombia? ¿Pero para que sea TT en Colombia o en España? No, para que sea en las redes, respecto a la noticia del País, porque al parecer no les ha gustado ni quién la ha firmado ni quién la ha hecho. Ajá. Va a haber un acoso al periodista que ha hecho la noticia. Y a la propia noticia, y entonces ahora la van a liar, porque lógicamente todo lo que estábamos hablando antes de la ideología y de las órbitas, pues el tema del aborto y tal, pues es un tema que a ellos les interesa. Estos chicos que son tan graciosos y hacen esas cositas que decimos. Sí. Y es que el problema con esta gente es que Twitter no pone medidas. Claro, yo creo que al final... Y a ellos les da exactamente igual, porque le quitan una cuenta, pues bueno, me abro otra. Al minuto están aquí otra vez. Total. De todas maneras, si os parece, porque creo que a las 10 tenemos que quedar libres para ir a ver qué nos cuenta García Egea. Vamos a entrar en el tema de las mascarillas, que para mí, al final, todo esto que estamos hablando es puto ruido de lo importante, que a mí personalmente me parece escandaloso. Creo que Marcelino, que también ha rascado un poco, va a ser brutal. Yo creo que si esto se investiga va a ser bastante tremendo. Antes de entrar con este tema, le quiero dar otra vez las gracias a Jorge Temes, que le ha regalado suscripción, a Andamajete y a Copros11,
Y... bueno, y Spanish Revolution nos acaba de hacer una raid, así que bueno, llegáis en el momento adecuado porque hemos estado hablando de toda la morralla y de todo el ruido que ha habido con el tema del espionaje a Ayuso, bueno, todos los tejemanejes, y al final el tema de la corrupción se ha intentado tapar y precisamente ahora, aprovechando que también está Marcelino, una de la estrategia de comunicación de Ayuso fue ya cuando se estaba haciendo la bola más o menos grande de los 286.000 euros, sobre todo cuando Pablo Casado va a la COPE y dice que ha cobrado una comisión de 286.000 euros y en ese momento esto ya empieza a volar, es el tema que en su campaña comunicativa hace un informe y precisamente... Madrigal lo analizó, bueno, analizaría muchas cosas que yo también estoy mirando y claro, es que ese comunicado es de vergüenza, es decir, no, dentro de tu estrategia me parece como lo más gualtrapa que he visto y que si esto es lo más fuerte que tiene para defenderse... Pero Margallo lo está paseando por pues saca algo rápido. En 2 teles contando la misma película. Sí, claro, no, todo el mundo está... Es decir, Oki Diario, que está en todos lados, es decir, están repitiendo que su hermano no va a tener derecho a cobrar, lleva 26 años trabajando de vendedor sanitario cuando él lleva unos años en una empresa que vende bombillas y que se ha llevado también sus contratos, creo que hasta 18, más otra empresa diferente de bombillas y muebles, otro de mascarillas, pero en el concreto donde está el centro de que él lo ha reconocido es este mensaje que es que da vergüenza ajena. Porque lo primero, y aunque no lo pongo, bueno, sí lo pones aquí, se refieren a mascarillas FFP3 y en otros casos más baratos en FFP2. Pero en realidad el contrato que pone esto se refiere a mascarillas FFP2 y FFP3. Claro, la empresa que se dedica al objeto social a la gestión de agricultura, ganadería y cinegética, de explotaciones agrícolas, ganaderas y cinegéticas, pues claro, el hombre que sabrá, no se dedica nunca a esto, pone lo que le parece, pero lo grave de todo esto... Tiene mucha relación eso. Claro, pero el tema es que aquí hace una engañifa, un intento de engañifa que Marcelino, claro, aquí pone los precios de 5 empresas, entre ellas pone una que es Biogen, Sé que no tenía ni pie ni cabeza lo que estaban poniendo ahí, sí, efectivamente. Y Barna, y 5.30 Barna, cuando primero engañan en los precios, como dice Marcelino, luego se ve que es 4.30, no 5.30, y igual eligen los precios más caros de unidades muy pequeñas. Son unidades que no tienen nada que ver con el 1,5 millones de euros del contrato, pero sobre todo meten ahí FP3. Primero, es que es un puto, es que pone FP. Es decir, ¿esto que lo han hecho en 10 minutos? No pone FCP, pone FP3. Y aparte, lo grave de las miles de cosas graves que hay, porque una de las cosas es que no se encuentra, tú buscas en el buscador de contratos, que todo el mundo puede investigar, de contratos de Madrid, tú buscas Priviet y no te da la información. De hecho, si buscas mascarilla, yo me descargué los 10.000 contratos. Hay unas cosas, vamos a ver, es que ese es un tema bastante curioso. Yo esta mañana había puesto un hilo también con algunas cosas que he sacado de ese buscador. Sí, lo he visto, te lo retuiteé. Y hay una forma del funcionamiento del propio buscador que puede ser defectuosa, ¿no? Yo no voy a decir que esté hecho mala, pero por ejemplo, el contrato de Priviet no aparece, pero si tú haces una búsqueda por el detalle del contrato, que en definitiva era suministros para IFEMA 10 o tal, sí, pues sí aparece, ¿no? Entonces hay un funcionamiento del buscador que es anómalo. Yo estoy intentando encontrar la explicación a por qué es así, la técnica, ojo. Y claro, yo había pensado, bueno, pues si es una única adjudicación, puede ocurrir que a lo mejor la tabla donde esté el adjudicatario no esté registrado como un proveedor, no sé, habitual, y no nos aparezca, o con otro nombre de ese tipo, claro, efectivamente. Pero lo que es cierto es que he exportado los datos del buscador. Bueno, la última exportación que he hecho ha sido 900.000 contratos adjudicados. Ojo, no contrato porque la figura del contrato no está. En algunos casos sí, sino la hoja que tienen la adjudicación estos señores de cuándo se hizo, unos 900.000 desde 2020 hasta ahora, de todas las concejalías, y yo me quedo acojonado porque, o sea, aparte que es muy común que los adjudicatarios, estén
el mismo con distintos nombres y tengas que tirar sobre el NIF, en el NIF no aparezcan todos. Hay cantidades que están licitadas pero no están adjudicadas. Aproximadamente dentro de los contratos que hay, si hay 3.000 millones licitados desde 2020, hay 1.000 millones nada más adjudicados con datos. Hay posiblemente 3.000 y pico adjudicatarios nada más que podamos identificar. El otro no se sabe dónde está. Pero bueno, te da juego, tío, porque yo me pongo a mirar aquí cosillas y estaba mirando... Está entretenido. Sí, porque por ejemplo me he encontrado que hay una empresa constructora que se llama Juca y tiene pues el importe de adjudicación más gordo de todos los contratos de la Comunidad de Madrid que he visto. Sí, sí. Son 300 millones y yo me he ido a ver esta empresa constructora que tiene una página web, tiene 86 empleados y bueno, pues no sé si se dedicará a la reforma, a las decoraciones. No, es que es tremendo. Con un solo contrato tiene 86 y claro, yo ya me pongo a ver, ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que han hecho estos señores, no? La obra del Escorial, me imagino, alguna cosa interesante, ¿no? Y como he podido sacar lo diré. Ojo, estos son los datos que hay. Yo no digo que sea la realidad, digo que es lo que ellos ponen. O sea, yo ya, si esto es lo que ellos ponen, ellos sabrán a qué obedece, ¿no? Estas cantidades. Pues al parecer, según pone esto, es una obra de refuerzo de red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid, con varios institutos en la zona de Monte Carmelo y demás, 24 aulas, 8 aulas de bachillerato, no sé. La empresa con 84 personas, pues... Sí, sí. Mira, de hecho, yo voy a... Hay cosas muy curiosas. Sí, sí, mira, hay una cosa, bueno, voy a compartir una parte del hilo que lancé ayer. Es decir, hay primero una cosa, y de hecho ayer lo estuvimos haciendo con Carolina Alonso en directo. En el buscador tú pones cualquier otra empresa, incluso la de la familia de la expareja del hermano de Ayuso, que le tuvo un contrato de casi 1 millón por 925.000 euros, de 35 respiradores creo que eran. Buscas cualquiera y te aparece, lo pones en la empresa el nombre y te aparece, pero buscas Priviet y no aparece. Entonces lo que hice yo fue buscar... No, pero no son esas, son todas, yo he visto... No, hay más, hay más. Hay más. Pero sobre todo las que están relacionadas con el amigo de como Calleja, del polígono. Sí, sí. Sabemos de quién hablamos, ¿no? Sí, pero yo lo que voy a hablar concretamente es que lo que yo hice fue meter mascarillas en el portal de Comunidad de Madrid, y lo que me lanzaba eran 10.000 contratos, 10.500, eran 10.007, una cosa así. Entonces me descargo la tabla de Excel y lo que hago es quitar, solamente dejo los contratos a dedo, tienen como forma rápida, ¿no? Es la primera columna, qué tipo de contrato es, y quedo los de la Consejería de Sanidad, ¿vale? Sí, yo tengo los datos curados, lo que presento yo esta mañana los tengo curados, quiero decir que claro. Lo que decimos en datos arreglados, ¿no? Para sí, que se pueda entender eso. E incluso los he separado por hospitales, es decir. Claro, sí. No, súper interesante. ¿A qué hospital le iba más pasta, no? Hay que sacar información. Pero lo que llama la atención es que precisamente en el buscador no te aparece Priviet, porque en la base de datos sí aparece este contrato de mascarillas por el precio, ¿no? 1.250.000, luego hay que sumarle el IVA, pero no aparece la empresa, y la mayoría luego se ve más abajo que hay otras que no tienen nombre, pero el suyo no tiene nombre, por eso no aparece lo de Priviet. Esto no sabemos, como tú decías, si es porque es una nueva empresa, no sabemos el motivo, pero la realidad es esa. Pero hay un elemento muy potente que, bueno, primero, la empresa Iturri, que es una de las que tiene contratos de varios millones, ya tuvo lío con anticorrupción porque había con contratos de la Armada, porque el responsable de la Armada de los contratos y la directiva de la empresa son primos, digamos que son nietos de Franco o una cosa así. Se apellidan Franco, son de familia franquista, y entonces como que había irregularidades por también contratos inflados. Pero creo que lo más llamativo es que el mismo día se compran por 0,60 y 2,30 a otra empresa, que además tú hiciste también otro hilo, de la empresa que a mí me flipó, la empresa Vindor E24, que cuando vi la página es tú también lo has visto, ¿no, Marcelino? Una empresa que es conocida por venta de vino, pero que por esa fecha compró una empresa creada antes y le puso un nombre para también vender, aunque el contrato se le hace a Vindor E24, pero lo llamativo de todo esto, aparte que por ejemplo tengo un contrato de 4,5 millones para dispositivos, para test de antígenos y no sé qué, otro de mascarillas por no sé cuánto, te vas a la página de Twitter
de la empresa de Vindore 24 y aparece un tuit de respuesta a Rufián: eres un mamarracho, desde que te levantas hasta que te acuestas, jugarás al gol cualquier día de esto que llevas una chaqueta de Zara, jaja, eres un retarde. Luego vemos aquí un contrato de 4,5 millones y un poco la lectura que tú te la habrás hecho es a quién coño. Y fija, hay una cosa muy llamativa. ¿Por qué no me aparece en el Excel que había antes este contrato, que es de 2.300.000? Porque en el nombre pone material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón de IFEMA. Pero lo único que aparecen son mascarillas de las baratas de 0,60 y de las caras de 2,30. Y esto es súper llamativo. Es decir, que ha habido un descontrol total y sobre todo, que esto es lo que tú pones, si te metes en la cuenta de Instagram y bueno, y del propio Twitter, retuitea a Santiago Abascal la cuenta esta de vino. Bueno, es que hay, mira, yo solo voy a decirlo como anécdota, ¿no? Para que sepamos de qué hablamos, yo con los datos que extraje de insisto, 2020, adjudicados sin publicidad, que es el término que utilizan ellos, ¿no? Para adjudicar este contrato, pues los señores del vino de oro les cayó 4.450.000, ¿no? Sí, se licitó el contrato por 4.400.000. Para que nos hagamos una idea de lo que significa Ferrovial en 2020, en los mismos contratos con la sanidad, tiene 4.600.000. ¿Me explico? Sí. Ferrovial es Ferrovial y la empresa de vino es la empresa de vino, ¿no? Pues... Sí, aquí vemos con las banderas de España, no sé si en la manifestación de Colón, lo vemos con Sí, no, y Abascal, y a ver si cambia todo esto y tal. El tío es un crack de estos que viven. Claro, pero esta empresa es de vino 24K de oro. Y luego nos han pasado, a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, tiene más negocios, ¿eh? El tío es un emprendedor de estos de... Sí, pero la marca es Vindore 24K, que es un vino que tiene oro, que brilla y que no sé cuánto. Ahí nos han pasado... Viva el vino, que decía uno. Sí. Ahí, viva el vino. A ver, no, joder, ¿dónde lo he puesto yo? Es decir, nos acaban de pasar, parece que ha hecho un... Bueno, lo voy a poner aquí mismo, que creo que tengo aquí para pegar. Nos acaban de... Ha hecho... esto es por Más Vale Tarde. Acaba de hacer un comunicado la empresa que no lo ha pasado por privado... Más Vale Tarde. Artesolar emite un comunicado negando que Tomás Díaz Ayuso sea su empleado. Dice que solo ha trabajado con ellos alguna vez. De hecho, le piden que quite su nombre de LinkedIn. Porque si tú vas a LinkedIn, él dice que lleva 6 años trabajando ahí de intermediario. Es decir, que al loro que hay detrás, yo tengo mi teoría y para mí... bueno, no sé si le puedo implicar, porque quien está detrás de esta empresa es Shen Li, es decir, Shen Li, que fundó una empresa, organización cultural china, no sé qué, donde también estaba Gao Ping, pero más allá de eso, que puede ser relevante o no, públicamente en medios, incluso declaraciones que ha dado él, su supuesto jefe, que es quien lleva esta empresa, o una de las muchas empresas que tiene, era el intermediario entre el material que venía de China con los aviones, que luego se vieron que están inflados de dinero. Y lo que dice la empresa el hermano de Isabel Ayuso y Díaz Ayuso, es que él no fue por intermediario, sino él fue el que compró y el que trajo el material. Y ahora lo que está en duda, primero, si el que tiene los contactos realmente es su jefe o su supuesto jefe, porque es chino y conoce a los empresarios chinos y tal. Y lo segundo, si el transporte también fue pagado por la comunidad autónoma en contratos de un socio del amigo, de la empresa del amigo del hermano de Ayuso, que aparece ahí en una empresa creada como tapadera que se llama The Best and Fast Commerce. Bueno, total, que es un puto lío contarlo, pero huele que apesta. Y sobre todo, cualquier empresa de muebles, de luces, de vino dorado, se llevan millones de euros, pero decenas de millones de euros en contrato de esto con... Es decir, que vale, esto, no sé si será legal, que es lo que está... Pero hostia, esto evidentemente es una puta vergüenza. No sé qué opinas tú, Marcelina, también, que has estado mirando, si has encontrado algo raruno con todo esto. No, raruno es todo. Todo. Pero ojo, yo no digo que estés mal y que no tengas los contratos y tal. Yo lo que digo es que es un descontrol. Y será hasta legal. La información que sale del portal es un descontrol, porque no puede ser, porque estamos hablando de... A ver, en el total de contratos que yo he visto,
insisto, que son datos del portal de contratación, tienen en el presupuesto de licitación, con IVA, que por cierto no sé por qué cojones lo ponen con IVA, pero bueno, tienen más de 23.000 millones licitados, ¿no? Pero adjudicados solo 5.000. Entonces, claro, hay que ver qué tipo de contratos son, si los contratos son sin publicidad, hay contratos en los que no aparece la licitación. Y después a quién se adjudicó, es decir, ¿fue dinero que no fue gastado o qué es lo que ocurrió? Porque de hecho en los contratos, creo, de la Consejería de Sanidad, creo que adjudicados, es decir, que iba el gasto son aproximadamente unos 300 millones que en 2020 y en 2023 se vuelve a repetir. Pero la cantidad que se licitó, es decir, las cosas que se pedían eran mucho más. Sí. Estamos hablando de las cantidades, pero absolutamente enormes. Sí. Enormes. Aquí comentaba, dice que un tío, Valodia 16, dice, un tío blanco hetero se burlaba ayer de tus hilos, en especial del tema de la trama china, incluso te llamó cateto. Bueno, a ver, yo no digo que haya una trama china, sino expongo unos datos y estos son datos que están en el registro. Él fundó una organización con Gao Ping, Chen Zhenli, que supuestamente es el jefe de esta empresa Arte Solar, que ahora dirá que es mentira, que no trabajaba ahí, pero en el LinkedIn de Tomás Díaz Ayuso pone que lleva 6 años de Project Manager General, no sé qué, de esa empresa, y que se ha llevado 18 contratos. Que ahora lo muevan o no, pero son datos. Yo ni siquiera digo que tenga que forme parte de la mafia china, pero este Chen Zhenli ha sido la persona que decían que coordinaba el material que se traía desde ahí. Y lo que está claro es que, primero, ya se ha acordado o ya se ha verificado por la propia Díaz Ayuso que el hermano ha cobrado 55.000 euros. Luego, para llegar a los 286.000, no sé qué otros contratos ha podido haber, pero aquí lo que ves y rasca es que cualquier empresa se lleva millones de euros, y entre ellos hay una empresa de gestión de eventos deportivos que cobraba el doble de los fletes de vuelo que el resto es decir, de los 23, creo que 18 o 15 fue para alguien que estaban esos vuelos gestionados o coordinados por Óscar Leiva, que fue socio de Muñiz, que aparece en la empresa del amigo de los Ayuso, por el cual hizo este contrato de Privies Sportif. Es decir, que al final hay cosas rarísimas que hemos visto. Precisamente Gao Ping lo que hizo es montar una red de empresa para blanquear dinero tremendo, y yo no digo que sea lo mismo y que tenga que ver, pero Vanessa Durán Mesas, que es quien creó la empresa Best and Fast Commerce, que es una empresa que se creó precisamente en agosto del año pasado, cuando hubo estas conversaciones más o menos entre Casado y Ayuso, que le dijo que había algo raro. Se creó una empresa, estuvo 20 días de consejero en esa empresa creada. Priviet Sportif es la que es responsable de esa empresa inventada, y ahí estaba Muñiz, que era socio en una etapa anterior con Óscar Leiva, que parece que tiene relación con la empresa que se llevó los contratos inflados de los vuelos. Es decir, esto es rascando un poquito más. Lo que Madrigal dice, que lo que se está encontrando es flipante. Entonces yo creo que aquí lo que estaba hablando... Yo no sé, yo estoy viendo ahora que yo no entiendo. No. Hay cosas rarísimas. 250.000 dosis de vacuna contra el herpes, no sé qué, Zoster, por 36 millones a una empresa que hay por aquí, que yo no sé ni qué. No sé yo si hay uno, Jaime, ¿lo conocéis? Jaime Obregón. Sí. El que ha hecho lo de Cantabria. Lo de los contratos públicos. Dice que tiene la herramienta ya casi terminadita para hacerlo a nivel nacional y la pero yo el problema que veo, vamos a ver, que la herramienta es cojonuda, que tengas un buscador Cibio, hace una labor de la hostia respecto a eso. Porque sí, ya tiene una herramienta parecida, sí. Esto es. Pero el problema está si los datos no existen. Claro, es que ahí está. Si no hay contratos, a ver, es que estamos hablando de que registros de contratos que han sido licitados y adjudicados, luego no te encuentras el contrato. Sí, es decir, yo creo que fue la chica esta, la diputada de Podemos, no me acuerdo cómo se llama, que aparecía una chiquita rubia con... sí. Chiquita, no, que yo lo digo por mi edad, Carolina Alonso, ¿te refieres? Ayer estuvo la portavoz de Unidas Podemos, y ella dijo todo esto hace varios meses. Pero ni puto caso. Creo que incluso le callaron a alguien del PSOE, lo echaron. Pero si es que esto es la prueba del 9. Vamos a ver, mira, yo he estado buscando cosas sobre, por ejemplo, AGS Plus, Agritech, sí, que es otra empresa que es dudosa. De Chen Zhenli, ¿no? Efectivamente, y hay una pregunta registrada para la comunidad de un diputado de la Asamblea. Sí.
y que le pregunta por la empresa dando el tip y le dicen la mesa de conformidad con lo dispuesto en el artículo tal, acuerda su nueva misión, es decir, el tío pide los contratos de esa empresa dando el NIF y le dicen que no, porque ya está publicado en la web de la Comunidad de Madrid y la web no está. En el perfil del contratante. Bien, pues en el perfil del contratante no hay un puto dato nada de esa empresa, cero, o sea... Sí. Y esto que lo ha hecho, yo también lo he visto al portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, en el programa Todo es Mentira, creo que fue por la tarde. Sí, y no sacó el contrato. Diciendo que es que la gente de Podemos o la gente de tal es que no sabe buscar en ese buscador, pero que sí están. Y claro, bueno, pues el desafío a que lo haga. Claro, no, de hecho le hicieron ese reto. Dice, tienes una hora y media. No es que lo haga Carolina, o perdón, ¿cómo se llame? Sí, es Carolina, y también estaba Carolina Vescanza y le dijo, bueno, si te es fácil, tienes una hora y media para, digamos, entregarlo. Y evidentemente no hubo contrato. Nadie tenía el contrato. Los registros que tienen y no aparece ningún... No, es tremendo. De todas maneras, digo, de hecho, antes estaba hablando de un tío blanco hetero. Un tío blanco hetero decía que Ayuso... Pero ese es el de los gallumbos en la cara, otro que es que no hay que perder ni 5 minutos con no, este evidentemente no, pero simplemente, como antes hemos hecho el retrato, un tío blanco hetero llegó a decir... Que los gallumbos, tío, Superman se los ponía abajo, no en la cara, tío, vete a hacer puñetas ya. Digo que ha dicho que Ayuso y Cayetana vale más que todo el Partido Popular y tal. Bueno, no lo niego, pero ha hecho una defensa en este momento, porque si tú puedes tener tu ideología... Sí. Pero en este momento, que es un puto escándalo. Y luego, otra cosa, Rayo creo que ha hecho tiene 6 vídeos que suman más de 1 millón de visitas diciendo lo del espionaje. Es decir, que al final toda esta red de creadores se han sumado en un momento que por lo menos podían decir algo de la corrupción. Tío, estos tíos salen, a mí me recuerda a los payasos de rodeo, tío. La gente esta que sale cuando sacan el toro y le tiran al tío que lo está montando, que salgan los payasos de rodeo a ver si, ojo los cojones que tienen, para que el toro no le pille. De todas maneras, igual. Sí. Pero ¿quién es el que quiere un tío blanco hetero, por favor? Bueno, al final forma parte de esta red que va de manera, cierran fila en la misma dirección. Pues al circo de Manolito Chen, que es donde tiene que estar, y ya está. Claro, que investiguen de Chen Sen Li. Sí, ya, pero es que luego al final les aupamos tanto que nos coge... No a este señor en particular, sino a Iker Jiménez, los trae como expertos en vez de todo a saber qué. Sí. Al Roma no sé qué, al otro allí diciendo paridas cada 2 por 3 que se te ponen los pelos de punta. Sí, dice Paco 229 a ver si invitas a Jaime Obregón. Bueno, lo vamos a intentar esta mañana, está hablando con él porque se ha ofrecido, como decía Barry, a entregar. Yo le he escrito, oye, si quieres ayudarnos, le he dado como algunos datos y ha estado mirando, pero dice que está centrado en sacar la herramienta para que todo el mundo la pueda usar, pero hay otras herramientas como Cibio, incluso el portal, que es un poco lo que habrás usado tú también, Marcelino, y lo que has encontrado, que digo, por terminar un poco con este, digo, por no irnos al bosque entero, sino incluso vamos a la pepita esta que es la que es clave para saber eso hay que saber un poco como la contratación, y lo explico yo en un minuto más o menos en el plano técnico, el registro de los contratos de entidades y comunidades, bueno, algunas comunidades autónomas no están obligadas, pero lo pueden hacer en el portal de la contratación pública del Estado. Y hay algunas comunidades que lo hacen, ¿no? El caso de Madrid no lo hace. Aunque yo encontré una nota que dice que a partir de que desde 2017 lo hace, pues resulta que hay algunas cosas que están en el contrato, lo diré, en el buscador de contratos de la Comunidad de Madrid que no aparecen en el del Estado. En realidad es que esto es un puto cachondeo, o sea, es una cosa que alguien debería descentrarse. Yo ya no digo que sea delictivo, ¿no? Pero luego es una chapuza de cojones. Que no estamos hablando de un volumen grande de... Ojo, 3.000 contratos de los llamados a dedo o sin publicidad. En cuanto a suministros, en 2020 pues no es una cantidad que se necesite un Big Data para solucionar aquello. Es decir, alguien de la Fiscalía podría llegar y decir, a ver, ¿dónde está el registro del contrato? ¿Dónde está la licitación? ¿Dónde está la adjudicación? Si realmente se compró, ¿dónde está la factura? Y ya está. Y es tan sencillo como eso, pero me da a mí que vamos, van a pasar legislaturas y no nos vamos a enterar de una mierda. Sí. Había... Digamos que en el portal... Estaba intentando entrar...
digamos que cualquiera puede mirar y encontrar, y se va a encontrar bastante irregularidades. Pero si quieres, digo, por centrarnos en el tema que donde no hemos ido luego a la rama, toda esta que estamos hablando, pero el asunto es que hizo un comunicado dentro de esta campaña de comunicación, en un momento dado, después de Pablo Casado dijera lo de los 286.000 euros, que tenían las pruebas de que había cobrado esa comisión el hermano. Ella sale, que todo es mentira, que solo cobró 55.000, en un informe, en un comunicado donde miente varias veces. Y por ejemplo, una de ellas es poner precios que están equivocados, tanto el tipo de mascarillas, que parece que al final ni siquiera eran FP2, que eran las más baratas, aunque ponían en el contrato o en el Albarán, o lo que aparece en el portal de contratación, que eran FFP2 y FP3, en realidad no había ninguna FFP3, y lo que ponían en el Albarán que eran todas FFP2, pero resulta que al final ni siquiera eran KN95, que son aún más baratas, pero incluso en los datos que dan son falsos, ¿no? Hay una que no es así, y luego todas las que se han vendido ese mismo día eran más baratas, ¿no? Es decir, que contrato a 2,9, las de FFP3 a 5,30, otro de 3 contratos más de 4,30, 4 contratos de 4,30, y luego el del hermano a 5 euros. Es decir, era el más caro, y luego aparte pues estaba equivocado. Incluso te respondían que es posible que incluso ni siquiera, es decir, que era de una de estas partidas que eran medio defectuosas, que decían que no eran homologables, y decían, no, es que en China, no sé cuánto. A lo mejor una de estas partidas eran... Porque si no sé si os acordáis que el 22 de marzo Ayuso dijo que iban a venir 2 vuelos y que el gobierno no le impidiera, no le secuestrara, y luego hubo 2 semanas que no hubo vuelos, incluso que decían que si le habían estafado y tal, hasta 47 millones que se habían gastado. Y luego resulta que el jefe, supuestamente, de Tomás Díaz Ayuso, es el que estaba coordinando el material que venía, y que cuando llegó los aviones, ella salió ahí con los aviones descargando, aquí ya está el material, y todo esto. Y digamos que aquí sí. Es que ese es el kit de la cuestión, el contexto en que sucede todo esto, que ya lo hemos olvidado. Claro. Que es una competición enorme con una señora que está encerrada en una habitación, en un piso que le cede el señor Sarasola, porque en aquel momento la señora Ayuso era positivo en COVID, ¿vale? Es en el momento que está allí, y inicia una guerra santa por conseguir suministros más allá de los que conseguía el Estado, y en mejores condiciones y mejores precios. Hay que recordar que la señora Ayuso llegó a intentar negociar la vacuna rusa, ¿os acordáis? Al margen de Europa, que era quien controla la negociación de las vacunas y la homologación. Pues ella se sentó con los señores de Sputnik a decir que es que iba a poner aquí la vacuna rusa en la Comunidad de Madrid. Y todo ese afán de enfrentamiento es lo que ha motivado, entre otras cosas, ojo, lo que ha motivado no, se da en el contexto que nos hemos encontrado la factura esta que viene, en la que su hermano ha cobrado una comisión, porque lo dice ella, ¿vale? Y vete a saber las que nos encontraremos. Sí, sí. De todas maneras, y también por ir terminando, porque a las 10 y quedan 5 minutos, parece que va a estar en la sexta. Oye, con mi jefa no os metáis, es piadoso, macho. No. A ver, yo quiero decir una cosa de tu jefa. Yo respeto mucho a tu jefa, no así tanto a Ferreras, porque... Ya empezamos. No, bueno, pero ya que ha sacado el tema, yo lo voy a decir. Pero me parece que es un error cuando la gente mezcla a Ana Pastor con Ferreras. Una cosa es Ferreras y otra cosa es Ana Pastor. Primero, no hay que... Entonces, yo sí que creo que es incompatible el denunciar la fake news y traer a Inda. Pero a mí me parece mal que a Ana Pastor se le mezcle en esto, porque la labor que hace de Neutral creo que es bastante buena, igual que Maldito Bulo. Es como mi opinión, digo, ya que ha sacado el tema, a que Ferreras no tengo cosas más que criticarle, y Ana Pastor, bueno, pues es incisiva y tal, pero no me gusta, no me parece bien. A lo mejor igual era una buena entrevista con Ferreras. Sí, bueno, pues puede ser. De todas maneras, antes de irnos, ¿qué pensáis que va a decir o cómo va a acabar todo esto? ¿Qué pensáis que va a decir Egea? ¿Dimite? Pues supuestamente ya dimitió. ¿Pensáis que va a soltar alguna bomba que van a acabar, van a matar, van a morir matando, o cómo pensáis que va a acabar todo esto? Yo creo que de momento no va a morir matando, pero seguramente tendrá debajo de la mesa el sobrecito para matar a alguien. Si al final de todo esto era porque se querían cargar a Ayuso y le ha salido mal la jugada. Yo niego la mayor. Yo creo que hay que mirar un poco en perspectiva, y esto no va de Ayuso ni de
Yo creo que sí. Esto va de facilitar. Entiendo. Ahí va a dar esto del Congreso. Marcelino va a dar la clave. Yo creo que lo que va a decir Marcelino es mi opinión. Claro, lo que se pretende es facilitar posibles gobiernos con vos. Bueno, sí, eso de Castilla y León, por supuesto. No, Castilla y León y el gobierno central cuando toque. Claro, no, pero es que era el inicio. Porque es cuando querían hacer el cordón sanitario con Castilla y León. Y entonces creo que ahí es donde ha pegado un poco el salto. Y ver qué postura y quién va a ser el que realmente va a beneficiarse de esas políticas del trumpismo, de las tensiones y demás. Porque en la derecha no hay espacio para discursos y dos discursos parecidos. Casado ha intentado hacer una especie de marca blanca del discurso de Vox, con lo mismo y tal y cual, pero luego, claro, les ha negado, como diciendo, joder, ¿quién va a tener el monopolio de ese tipo de política? ¿Va a ser Vox o definitiva va a ser como... Yo, no sé, por hacer una comparación, como cuando en los tiempos de Felipe González y Guerra, pero en partidos, ¿no? Uno va a ser como decíamos, joder, aquí hasta en el Partido Popular hasta el Gallardón se le hizo bueno. Gallardón era progresista. Ojo, Gallardón, ¿eh? Y esto va a ser un poco, y yo creo que va un poco de eso. Yo creo... Ojo, y todavía por encima, y ya acabo, ya no es un tema de partidos, es un tema de quienes realmente están moviendo esto, la batalla cultural y demás, ahí está. Que son los mismos. ¿Te acuerdas? Te has dado una lista antes de señores que le retuiteaban. Sí. Pues es que son los que hay. Ya está. Estos son los que soy. La señora Esperanza, la señora... Es que no sé si... La representación más dura de Faez y de señor Aznar. Hay un partido mucho más sólido que el Partido Popular, que Ciudadanos, que UPyD y que Vox, y que seguramente esté detrás de la creación de esos partidos, incluso este espacio económico, mediático, etcétera. No hay que olvidar que UPyD, el día que se inaugura, hasta Rosa Díez y Vargas Llosa. Luego Vargas Llosa... Rosa Díez es una referencia para ellos. Claro, Vargas Llosa... Vargas Llosa luego aparece apoyando Ciudadanos. Luego aparece apoyando a Ayuso. Luego se va a apoyar a Cast, a Chile. Es decir, y evidentemente hay que ver quién financia el principio de Vox. Que es lo que hablaba un poco en el primer programa de Dato Mata Relato. Hablaba que quien financia a lo que fue la precuela de Vox y a toda esta gente que era como la oposición o el lobby más a la derecha contra Rajoy y toda esta gente, pues es Esperanza Aguirre y toda esta gente que enseguida han salido a decir que Casado, son las primeras que salieron a decir que tenían que dimitir. Y esta gente no ha financiado eso para que no pase nada. No ha regado esto para que Vox se quede en la nada. Ha llegado para que el PP se ponga de acuerdo con Vox y hagan gobiernos con políticas que defienden por la gente que financia. Una pata ultra neoliberal para acabar o luchar para privatizar, bajar los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y una pata ultracatólica donde está Teoir y toda esta gente que lo que quiere es que se luche con el avance de los derechos igualitarios, el aborto. Claro, las políticas más conservadoras que hemos visto aplicadas en gobiernos del PP, a ver, no eran tan diferentes de las de Vox. En algunos casos, en algunos puntos sí, se podría decir, porque por ejemplo con el tema de la inmigración no eran tan especialmente combativos, con el tema de los menas y demás, pero por lo demás no eran tan diferentes, ¿eh? Sí. No nos engañemos, la defensa de la familia, de la religión. A ver, y vos posiblemente, joder, pedía un bloqueo naval. Pero fijaros... Pero hay que recordar que en un gobierno del PP se mandó al ejército a rescatar un islote donde había una cabra encima. Pero fijaros cuando ha empezado todo esto, cuando se ha empezado a hablar del cordón sanitario en Castilla y León, ¿eh? Claro. Es que tiene mucha relación. Podía ser la precuela de las elecciones generales. Claro. Y entonces, claro, si llegan a hacer ese cordón sanitario, es que Casado es peligroso. Claro, todos los gobiernos de comunidad que se han ido ahora levantando y adelantando elecciones es precisamente para quitarse un actor de encima, que es Ciudadanos, que es una opción y que entre fallida. Y que entre a jugar. Decíamos Fox, que era Libre 35, que no sé qué. Eso ha fallado, ese plan fuera, y lo vamos a sustituir por una versión mucha más dura y más conservadora que la de Vox, que ahora mismo está imperando por Europa y de la corriente del trumpismo ya lo hemos visto, joder. Bulgaria, Polonia, o sea, la vas a encontrar ahí. Sí. Y es lo que se pretende.
Claro, la teoría, Marcelino, de esta gente que repite mucho es su alianza, que el PP y el PSOE es lo mismo en manos de Casado, que tiene alianza, y de hecho, por ejemplo, una de las últimas declaraciones de Ayuso sinérgicamente con esto es que no nos fijemos en la izquierda para ver qué decidimos con nuestros acuerdos en nuestras comunidades autónomas, refiriéndose a Castilla y León, es decir, como que no nos importe, y echándole el sapo a Casado. Casado dice que no hay que hacer alianza, no llega a decir cordón sanitario, pues no lo llega a decir, pero es un impedimento a este tipo de gobiernos que empezarían en Castilla y León, y si son capaces de resolverlo antes de que salga el gobierno de Castilla y León, casi mejor. Cae esto, se permite el gobierno con Castilla y León y sobre todo lo que vaya a venir a partir de... A mí de luego a lo que me suena es que alguien en el Partido Popular ha llegado por fin se ha convencido de que no va a obtener una mayoría absoluta y ya está, que el fin del bipartidismo significa eso. Igual que el PSOE ha tenido que hacer un gobierno, o tiene un gobierno de coalición con Podemos, si ellos quieren alguna vez volver a gobernar en ese estilo, va a tener que ser con la ayuda de un partido y ese seguramente sea Vox. Ya está. Bueno, de todas maneras, como ya no hemos pasado de las 10 y más o menos tratamos de acabar esta hora, es verdad que me dicen que el programa es a las 10:30, así que no empieza ya, empieza en breve, pero vaya, si queréis hacer vuestra lectura global de todo lo que ha pasado para despediros, que sobre todo como persona, es decir, incluso de la lectura de caer, ¿no? Lo que estamos hablando, que muchas veces somos nosotros los que inflamos las campañas, los vídeos virales de la ultraderecha, los hashtags, los TT, todo, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo, fíjate, estoy viéndolo ahora, y cuánto tiempo han tardado en montar que Feijóo es quien tiene que estar ahí? Sí, hacen así y ya, esa es la verdad absoluta. ¿Por qué Feijóo? ¿Pero por qué tiene que ser Feijóo? Porque han dicho que es el mayor. El mayor, sí, que lleva más tiempo en la comunidad. Lleva mayor, no, como han dicho, es el más... Hombre, el que tiene mejores resultados, ¿no? El más experto, el más adulto, no sé qué palabra han dicho. Ahora mismo Ayuso, mi teoría es que ahora mismo Ayuso no puede saltar a primera plana porque va a tener problemas legales. Es decir, Ayuso, hemos dicho que Casado está muerto, pero Ayuso no está, por más que tenga sus ultras animándole, ojo que yo creo que le queda camino, y de hecho ya está en anticorrupción y tal. Entonces yo creo que sería un suicidio poner ahí, si le sale rana, explota. Entonces yo creo que lo que le interesa el pacto con Feijóo, si lo ha habido, es que le asegure que Ayuso manda en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde va a gobernar la derecha por décadas? En Madrid. Y eso no lo va a cambiar nadie, y de hecho ha sido el punto fuerte de toda esta gente, ¿no? Entonces yo creo que el acuerdo es, bueno, tú te vas a Nacional, pero a mí me allanas todo el camino para seguir mandando y que ponga a mi gente en la Comunidad de Madrid, que era un poco la lucha que están diciendo que podría haber habido para que saltara lo de Pablo Casado y tal. Creo que esta es mi teoría. Y acomodar una estrategia, como dice Marcelino, que vaya acomodando poco a poco, que se naturalice estas sinergias no con Ciudadanos, que muchas veces la tendencia, ¿no?, del espacio de Casado es más hacia Ciudadanos, y que claramente se mire a Vox sin ningún tipo de complejo para pactar convenios, y que no se ponga en resistencia desde la dirección del Partido Popular. Ojo, veremos, claro, Feijóo, digamos que a nivel nacional también tiene un discurso anti-Vox, pero bueno, yo tampoco conozco el tema de Galicia, por ahí también hay gente de Galicia que dice que no nos creamos tanto el discurso tal y que tiene como parte oscura. Pero bueno, son cuestiones que iremos viendo y estaremos atentos a Egea. Pero vaya, si queréis despediros, porque al final siempre nos alargamos, si os queréis despedir con alguna frase, con alguna historia... Mira, yo el otro día lo comentaba en un grupo, no sé qué grupo lo comenté, y esta semana ha sido como cuando nos íbamos a la feria de pequeños y creo que con Madrigal lo he dicho, íbamos a la feria de pequeños y entrábamos en la feria y veíamos todos los cacharros para subirnos y dice, ¿por cuál empezamos? Pues así me encontraba yo en Twitter viendo todos los hashtags, es decir, sí. ¿Por dónde empiezo? Y salta el otro, no sé por dónde empezar. Sí. Pues así está esta semana, que al final no he hecho gran cosa, pero es que iba mareado, no sabía por dónde empezar. Sí. Pero bueno. Yo estoy convencido de que tenemos que tener o en algún momento liarnos con nuevas herramientas en otras redes, porque Twitter, lo de que está pasando no es lo que ha pasado ya. Twitter, es un termómetro, es un termómetro, Sí. Hombre, a ver, también es donde plasman sus estrategias. La información interna, la comunicación interna a su comunidad y organización de cosas y tal, está claro que lo hacen por grupos privados, Telegram y tal. Pero es verdad, y bueno, YouTube, TikTok, todo eso también tiene mucho peso, pero al final
lo que podemos analizar es como la tendencia de qué es lo que está pasando. En Twitter vemos todos los datos, entonces también podemos ver cómo se mueven los ataques, a quién atacan, con qué relato, con qué palabra. El problema es que con el resto de redes sociales no tenemos el API abierta tan abierta como en Twitter. Claro. Podemos hacer algo en Telegram, el Twitter lo tenemos prácticamente abierto, claro. Pero Facebook, por ejemplo, que sería interesante, está capaz, y sobre todo Instagram está totalmente capado. No hay nada que hacer ahí. Y es complicadísimo. De hecho, ya la tienen preparada para el programa, estos tíos. Sí. Ahora. ¿El qué? Pues que la tienen preparada, pues que en Twitter vamos a ver. Vale. Sí, hay que estar atento y al final Twitter es donde más información tenemos. Vamos a ver porque le van a dar al amigo Teodoro y demás. Veremos a ver. Pelo, lo tienen preparado ya. O sea que... Bueno, pues nada, seguramente, el martes que viene veremos que... habrán pasado muchas cosas, ¿no, Barry? Yo creo que intuyes que va a haber, los dos intuís que va a haber acción en las redes, ¿no? Estos días. Si es que le digo yo, no sé por dónde empezar. Sí. Bueno, estaremos atentos. De momento, el análisis que hemos hecho de esta última semana, más o menos hemos tratado de abordarlo desde muchos puntos de vista. Y nada, el martes que viene, si no hay nada raro, veremos cómo estáis de liados y veremos analizar. Si no me pongo peor, yo te digo una cosa, que esto aquí en España estamos mirando mucho también, pero ojo con lo de Ucrania, ¿eh? Sí. A ver cómo acaba eso, sí. Yo creo que no va a haber guerra, ¿eh? Yo tengo mi opinión. Yo creo que no va a haber guerra, ¿eh? Que son todo tensiones, ¿eh? Ya, pero es que el problema no es a lo que llamamos guerra o de guerra nuclear o tal. No, ni nada de guerra como guerra. Es decir, pero la situación de reconocer los territorios ahora mismo, pues poner las cosas un poquito tal, porque si las has reconocido y estamos hablando de que en febrero, el 15 de febrero creo que fue, Putin hablaba de genocidio en Donbass y que no lo iba a permitir, que ha sido lo que ha ocurrido. Sí. Me refiero a la estrategia que se ha seguido, pues veremos. Buen melón para despedirte. Ahora decir eso para un debate, pero si quieres hablaremos que también se hablaba, por ejemplo, Pedro Baños dice que antes que la guerra convencional viene la guerra tecnológica, el tema de los hackeos, y que tú ahí sabes bastante. Vamos a ver, Alemania ya ha cerrado un oleoducto por ahí. Y el tema del gas que nos dio el tema de la guerra híbrida. Eso es guerra, Sí, total. Ahora mismo la gente que estamos un poquito en activo, no sé, el señor Pedro Baños, yo sí. Porque me toca, pues estamos más viendo los efectos colaterales que puede tener un enfrentamiento de ese tipo en los demás países que no tenemos nada que ver. Claro. Sí. Estamos hablando de una de las mayores potencias en cuanto a ciberguerra, ransom y ojo, algunas nos va a tocar, ¿eh? Sí, está claro. Bueno, de todas maneras que ha abierto aquí un melonazo ya. Si te parece el martes que viene y si te cuadra, hablamos porque creo que seguramente pasen cosas también en Ucrania, tiene toda la pinta. Entonces, si te parece, metemos también y si cuadra para que estéis los dos, analizamos un poco qué ha pasado y el tema de Ucrania también se podía mirar si ha habido algún tipo de... A ver si duro, macho, a ver si hay una puta semana que no acabe en un hospital, que yo los quiero mucho, pero joder, macho. Bueno, esperemos que no haya más susto. Llevo la carrera del pollo, tío. Bueno, lo dicho, que siempre nos alargamos con la despedida. Gracias. El martes que viene nos vemos si va todo bien. Y nada. Un saludo a todos los que nos ven. Bueno, aquí hay muchos besos y abrazos para todos. Venga, chao, hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.